Elena, suéltala ahora mismo. La voz de Ricardo resonó con una furia helada en el lujoso dormitorio de Sofía. Un trueno inesperado que desgarró el silencio opresivo y artificial de la mansión. Sus ojos, normalmente un espejo de calma y cálculo empresarial, ardían ahora con una rabia primitiva que ni él mismo sabía que poseía. Una furia protectora que surgía desde lo más profundo de su ser. Vio el brillo siniestro de las tijeras de plata, un objeto de costura convertido en arma, peligrosamente cerca del rostro angelical de su pequeña hija, que temblaba sin control, su cuerpo sacudido por espasmos de puro terror. Sofía estaba completamente encogida sobre sí misma, sus grandes ojos marrones inundados en lágrimas silenciosas que recorrían sus pálidas mejillas como ríos de dolor, un pequeño pájaro indefenso atrapado en las garras de un depredador implacable. Elena, impasible y majestuosa en su crueldad, sostenía un largo mechón del cabello castaño de la niña. Su expresión era una máscara, de fría determinación, completamente ajena o indiferente al dolor profundo que estaba infligiendo. Ricardo sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies, que todo su mundo, meticulosamente construido sobre cimientos de éxito, apariencias y control, se desmoronaba en ese preciso y horrible instante. La imagen era una pesadilla hecha realidad, una traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo físico, porque venía de quien debía protegerla. El aire se espesó, cargado de una tensión tan insoportable que casi podía masticarse. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Elena ni siquiera se inmutó visiblemente ante el grito de su marido. Fue un movimiento lento, casi coreografiado, el que usó para girar la cabeza. Una sonrisa condescendiente y gélida se dibujó en sus labios perfectamente maquillados de rojo carmesí. Ricardo querido, por favor, no seas tan innecesariamente dramático, dijo con una calma escalofriante, su voz un susurro sedoso y cultivado que contrastaba grotescamente con la crueldad latente de la escena. Simplemente le estoy enseñando a Sofía una lección muy importante sobre el cuidado personal y la imagen. Su pelo es un completo desastre, y una niña de su posición social debe aprender desde muy pequeña a ser absolutamente impecable en todo momento. Dejó caer el mechón de pelo pero no las tijeras, que seguían firmemente en su mano como una extensión de su voluntad de hierro, un cetro de su retorcido poder. No vales nada, Sofía, tu pelo es lo único que tienes, y ni siquiera eso eres capaz de cuidar como es debido. La humillación íntima fue un veneno que se deslizó en el aire, denso y asfixiante. Ricardo vio el terror puro en los ojos de Sofía, una mezcla de miedo abrumador y vergüenza profunda que le partió el alma en 1000 pedazos. Esto es un asunto estrictamente entre madre e hija, continuó Elena, su mirada desafiando a Ricardo a intervenir. No deberías meterte en asuntos de mujeres que no entiendes. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sin molestarse en pronunciar una sola palabra más, Ricardo cruzó la espaciosa habitación en 3 zancadas largas y decididas, su cuerpo movido por una furia justa que eclipsaba cualquier miedo que pudiera sentir hacia su esposa. Con un movimiento rápido y preciso, le arrebató las tijeras de la mano a Elena, el sonido metálico y seco resonando en el silencio tenso. Luego, sin siquiera mirarla, se arrodilló junto a Sofía, envolviéndola en sus brazos protectores, creando un escudo humano alrededor de su frágil cuerpo. La niña se aferró a él con la fuerza de la desesperación, su pequeño cuerpo convulsionando en sollozos silenciosos que le rasgaban el corazón. «Ya está, mi amor. Papá está aquí para protegerte», susurró Ricardo en su oído, su propia voz temblando por la rabia contenida y el dolor de verla así. «Te juro por mi vida, que nadie, absolutamente nadie, te volverá a hacer daño, ¿me oyes?» Levantó la vista por encima del hombro de su hija, y sus ojos se encontraron con los de Elena. La expresión de su esposa había cambiado drásticamente. La sonrisa condescendiente se había desvanecido, reemplazada por una máscara de gélida indignación y ofensa. «Has cruzado una línea que jamás debiste cruzar, Elena», dijo él, su voz baja y cargada de una amenaza implícita y definitiva. «Esto se ha terminado para siempre». La mansión de los Vargas, que normalmente era un hervidero de actividad discreta y perfectamente orquestada,
con mayordomos y personal de servicio moviéndose como sombras eficientes y silenciosas, se sumió de repente en un silencio tenso y completamente antinatural. Las pesadas puertas de caoba maciza parecían ahora las compuertas de una tumba, los largos pasillos de mármol de Carrara se sentían más fríos y largos que nunca, como si se extendieran hacia un abismo de desolación. Cada objeto de lujo, cada cuadro de un maestro antiguo colgado en las paredes, cada jarrón de porcelana de la dinastía Ming, parecía ahora una pieza de un escenario falso y grotesco, una elaborada mentira diseñada para ocultar la podredumbre emocional que crecía en su interior como un cáncer. Ricardo sentía las miradas furtivas de los empleados sobre él, una mezcla incómoda de lástima, curiosidad y sobre todo, miedo. Sabían, o al menos intuían con la sabiduría de quienes observan desde las sombras, que algo terrible había sucedido. Pero nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a susurrar. El poder de Elena en esa casa era absoluto. Un régimen construido sobre una red de lealtades compradas con generosidad y miedos infundidos con amenazas veladas. Desafiarla significaba el despido inmediato y una mancha imborrable en su reputación. El contraste entre la riqueza exterior y la miseria interior nunca había sido tan dolorosamente evidente para Ricardo. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo he podido ser tan increíblemente ciego durante tanto tiempo?, pensó Ricardo con amargura mientras acunaba a Sofía en el enorme sofá de cuero de la biblioteca. La niña, agotada por el torbellino emocional, se había quedado profundamente dormida, su respiración entrecortada y salpicada por pequeños suspiros que sonaban como ecos de su sufrimiento reciente. Miró el rostro de su hija, las marcas rojas que las lágrimas habían dejado en sus mejillas, y sintió una oleada de culpa tan intensa y abrumadora que casi lo ahoga, cortándole la respiración. Había visto las señales, ahora lo sabía, ¿verdad? Eran pequeñas cosas. Detalles que había descartado como insignificantes. Comentarios mordaces de Elena disfrazados de bromas ácidas, la forma en que Sofía se encogía casi imperceptiblemente cuando su madre entraba en una habitación, su creciente timidez y su aversión a las reuniones sociales que antes disfrutaba. Pero él las había ignorado sistemáticamente, las había atribuido al estrés de su trabajo, a la inmensa presión de mantener su estatus social y financiero, a la simple y cómoda creencia de que su familia era la imagen de la perfección que proyectaban. Había elegido la negación porque la verdad era demasiado monstruosa para contemplarla. Elena era su esposa, la mujer que había elegido para compartir su vida, la madre de su única hija. Aceptar que era capaz de tal crueldad sistemática significaba admitir que toda su vida era una farsa. Los días que siguieron a la confrontación fueron una auténtica tortura silenciosa, una guerra fría librada en los pasillos dorados de su propia casa. Elena actuaba como si absolutamente nada hubiera pasado, moviéndose por la mansión con su elegancia habitual y su porte aristocrático, organizando cenas benéficas por teléfono con voz encantadora y eligiendo vestidos de diseñador para eventos futuros. Su comportamiento era una clase magistral de manipulación psicológica, una actuación impecable diseñada para hacer que Ricardo dudara de que, conscias de tisulega, su propia percepción, para que creyera que había exagerado un incidente menor. ¿No crees que estás exagerando un poco, cariño?, le dijo una noche durante la cena, su voz suave y llena de una falsa racionalidad. Los niños necesitan disciplina para crecer fuertes. Yo solo quiero lo mejor para nuestra hija, que esté preparada para el mundo. Ricardo la miró a través de la larga mesa de caoba, la distancia entre ellos mucho mayor que los metros de madera pulida que los separaban. Vio el vacío en sus ojos, una ausencia total de empatía. Sofía, por su parte, se había retirado a un mundo interior. Apenas hablaba, comía como un pajarito y pasaba horas encerrada en su habitación, un pequeño fantasma en su propia casa. Ricardo intentaba acercarse a ella, pero la niña respondía con monosílabos. Algo estaba a punto de quebrarse para siempre en esa casa. Una tarde, Ricardo entró en la habitación de Sofía, y la encontró sentada en el suelo, hablando en susurros casi inaudibles. Su corazón dio un bube. U-E-L-C-O. ¿Qué haces, princesa?, preguntó él con la mayor suavidad que pudo reunir, temiendo asustarla. Ella se giró, sobresaltada, y Ricardo vio que sostenía algo con una fuerza casi desesperada contra su pecho. Nada, papá, solo estaba hablando un poquito con Rosita. Él se acercó lentamente y se sentó a su lado, reconociendo el objeto de inmediato.
Era una vieja muñeca, de trapo, con el pelo de lana, deshilachado por el tiempo, y un vestido de flores que había perdido casi todo su color. Se la había regalado su abuela materna poco antes de fallecer, y desde entonces, Sofía no se separaba de ella. Era su ancla en la tormenta, su único confidente. «Papá, no quiero que mamá se enoje mucho por mi pelo otra vez», susurró la niña de repente, su voz rota por un miedo que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Aquellas palabras golpearon a Ricardo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era la primera vez que verbalizaba su terror de forma tan directa. «Ella no se va a enojar más contigo, Sofía, te lo prometo», le aseguró, aunque una voz en su interior gritaba que no sabía cómo podría cumplir esa promesa. La impotencia lo invadió. La semana siguiente, durante un desayuno que se sentía como caminar sobre cristales rotos, Elena anunció con una sonrisa radiante y completamente fuera de lugar, que había organizado una importante reunión social en casa para el fin de semana. «Vendrán los Alarcón, los de la Fuente, toda nuestra gente, querido», dijo mientras untaba mermelada de naranja en una tostada con una delicadeza estudiada. «Sofía deberá estar absolutamente perfecta, por supuesto. Le he comprado un vestido nuevo de una diseñadora increíble». Ricardo sintió un nudo helado formarse en su estómago. Sabía perfectamente que aquello no era una celebración inocente, sino una descarada demostración de poder, una forma de reafirmar su control y demostrarle a su círculo social, y a él, que todo estaba perfectamente normal en el paraíso de los Vargas. Era una trampa. «No creo que sea una buena idea, Elena», dijo él, esforzándose por mantener la voz firme y neutral. «Sofía no se encuentra muy bien últimamente, necesita tranquilidad». Elena lo miró con una expresión de falsa preocupación. «Tonterías. Un poco de vida social es justo lo que necesita para animarse. No querrás que la gente empiece a pensar que somos unos padres sobreprotectores y extraños, ¿verdad?». El chantaje emocional era sutil pero devastadoramente efectivo. Su reputación y por extensión la de él, estaba en juego. Se refugió en su imponente despacho, sintiéndose como el mayor impostor del mundo, un cobarde sentado en un trono de mentiras. Se sentó en su escritorio de roble macizo, y con manos que temblaban visiblemente, empezó a buscar información en su ordenador portátil. Tecleó frases que nunca pensó que escribiría: abuso emocional infantil, signos de maltrato psicológico por un progenitor, derechos de custodia en España en casos de abuso narcisista. Cada artículo que leía, cada testimonio anónimo de otros padres en foros ocultos, era como un espejo que reflejaba su propia situación, con una claridad aterradora. Las tácticas de Elena estaban todas allí, descritas con precisión clínica. El aislamiento progresivo, la humillación constante, las críticas disfrazadas de consejos, la invalidación sistemática de los sentimientos de la niña. Era un manual de crueldad psicológica. Descubrió con un horror creciente que probar el abuso emocional en un tribunal era increíblemente difícil. No dejaba a Mel moratones visibles, ni huesos rotos que pudieran radiografiarse. Las cicatrices eran internas, invisibles para el mundo exterior, y la palabra de una niña a menudo no era suficiente contra el testimonio de una figura pública respetada y carismática como Elena. La desesperación comenzó a apoderarse de él como una marea negra. Necesitaba pruebas sólidas, algo irrefutable. La imagen de Sofía aferrada a su viejo juguete, susurrándole secretos, volvió a su mente con una claridad abrumadora y repentina. Recordó los susurros casi inaudibles, la forma en que trataba al objeto no como una cosa inerte, sino como un ser vivo, un confidente leal que guardaba sus penas. Podría ser posible, pensó, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y temor. La idea parecía descabellada, casi infantil, sacada de una película de sobremesa, pero la desesperación lo empujaba a considerar cualquier posibilidad, por remota que fuera. Quizás la respuesta que buscaba con tanto ahínco no estaba en costosos abogados y fríos documentos legales, sino en el mundo secreto y silencioso de su hija, en ese pequeño santuario de inocencia que Elena había intentado destruir con su veneno. Se levantó de la silla, su cuerpo cargado con una nueva y frágil determinación. Tenía que hablar con Sofía de nuevo, pero esta vez de una manera completamente diferente. No como un padre preocupado que hace preguntas directas que podrían asustarla, sino como un aliado que intenta entender su lenguaje secreto, su forma de procesar el dolor.
Tenía que ganarse su confianza de nuevo, demostrarle sin fisuras que estaba de su lado. Esa noche, esperaría a que Elena saliera a una de sus innumerables reuniones sociales. Esa misma noche, tal como lo había planeado, Elena se fue a un cóctel de caridad, envuelta en seda y diamantes, una visión de elegancia que ocultaba un corazón de hielo. Ricardo esperó a oír el motor del coche alejarse y subió a la habitación de Sofía. La encontró sentada en su cama, dibujando absorta en un cuaderno. El juguete de trapo estaba a su lado, como un guardián silencioso. ¿Puedo ver lo que dibujas, princesa?, preguntó Ricardo con la voz más suave que pudo encontrar. Sofía, sin levantar la vista de su obra, le pasó el cuaderno con un gesto tímido. Ricardo tomó el cuaderno y miró el dibujo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No eran las típicas casas con soles sonrientes y flores de colores. Era una figura grande, imponente y oscura, con un moño elegante y una boca torcida en un gesto cruel, y a su lado, una figura mucho más pequeña, llorando a lágrima viva, con el pelo cortado de forma irregular y desigual. No hacían falta palabras para entenderlo. Era un grito de auxilio silencioso en forma de garabatos infantiles. ¿Quiénes son, cariño?, preguntó él con la voz ahogada, aunque ya sabía la terrible respuesta. Sofía señaló primero a la figura grande. «Mamá», susurró. Luego señaló a la pequeña. «Yo». Ricardo tragó saliva, el corazón encogido por el dolor. Ricardo hojeó con acento agudo el resto del cuaderno con manos temblorosas. Cada página era una desgarradora variación del mismo tema. La figura pequeña siempre estaba sola, llorando en un rincón o escondida debajo de una cama, mientras la figura grande la señalaba acusadoramente, o simplemente le daba la espalda con indiferencia. En uno de los dibujos, quizás el más perturbador de todos, la pequeña estaba encerrada dentro de una jaula para pájaros, mientras la grande sonreía fuera, sosteniendo la llave. La simbología era tan clara y tan dolorosa, que Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarse allí mismo. ¿Haces muchos dibujos como estos, mi vida?, preguntó, intentando que su voz no se quebrara. Sofía asintió tímidamente. «Pero mamá no puede verlos nunca. Se enfadaría mucho conmigo». «¿Y dónde los guardas para que no los encuentre?», insistió Ricardo con delicadeza. La niña miró hacia su compañera de trapo. Con un movimiento lento y casi ritual, levantó una pequeña solapa en la parte de atrás del vestido del juguete, sujeta con un trozo de velcro. Dentro, había un pequeño bolsillo secreto, cosido con hilo de otro color. «Aquí», dijo Sofía. «Rosita los guarda por mí, es mi mejor secreto». Ricardo sintió una mezcla de alivio y horror. Había encontrado la caja de Pandora. La decisión estaba tomada. ¿Pero sería suficiente para ganar? El contraste entre su nueva y férrea resolución interna y la normalidad aparente del día siguiente era desconcertante y surrealista. El sol de la mañana entraba a raudales por los inmensos ventanales del comedor. El servicio preparaba el desayuno con su eficiencia habitual, y Elena bajó vestida con un elegante traje de chaqueta de color marfil, lista para una reunión de su comité benéfico. ¿Has dormido bien, querido?, preguntó con una naturalidad pasmosa que le heló la sangre a Ricardo. Él la observó por un instante, maravillado por su increíble capacidad para vivir en una realidad paralela donde ella siempre era la heroína, la víctima o la benefactora, pero nunca la villana. «Perfectamente, gracias», mintió él, devolviéndole una sonrisa tan vacía como la de ella. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, una partida de ajedrez donde cada movimiento, cada palabra, cada mirada, debía ser fríamente calculada. Ricardo sabía que su primer movimiento real, la llamada a su abogado, debiendo, y con acento agudo a hacerse en el más absoluto secreto. Elena tenía oídos y ojos en todas partes. La lealtad del personal de la casa era, en el mejor de los casos, completamente incierta y probablemente comprada. Necesitaba salir de allí, encontrar un lugar seguro desde donde empezar a mover sus piezas en el tablero. «Tengo una reunión muy importante fuera de la ciudad esta mañana», anunció Ricardo después del desayuno, doblando su servilleta con una calma que no sentía. «No estoy seguro de a qué hora volveré». Elena asintió, distraída mientras revisaba unos correos en su teléfono. «No te preocupes por nada. Yo me encargaré de llevar a Sofía al colegio».
Ricardo sintió una punzada de pánico, pero sabía que oponerse directamente levantaría sospechas que no podía permitirse. «De acuerdo», dijo, manteniendo la compostura. Se acercó a Sofía, le dio un beso en la frente y le susurró al oído: «Pórtate bien, cariño. Papá te quiere mucho, no lo olvides nunca». La niña lo miró con una extraña comprensión en sus ojos tristes, una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. En la puerta del prestigioso colegio privado, Elena desplegó todo su encanto. Saludó a los otros padres con sonrisas cálidas y gestos amables. Su imagen de madre dedicada y perfecta era impecable. Ricardo, que la había seguido a una distancia prudente, observaba la escena desde su coche. Vio cómo Elena le decía algo al oído a Sofía que la hizo encogerse visiblemente. Luego, al darse la vuelta, sus miradas se cruzaron a través del parabrisas. Elena le dedicó una sonrisa falsa, y con un gesto casi imperceptible, le hizo una seña despectiva. «No puedo fallar, no puedo permitirme fallar», pensó Ricardo con una determinación feroz, mientras conducía a toda velocidad hacia el centro de Madrid. La imagen de la seña despectiva de Elena estaba grabada a fuego en su retina, una marca indeleble de su desprecio. Era la prueba definitiva de que no sentía ningún remordimiento, ninguna culpa. Para ella, todo era un juego de poder, un escenario donde debía brillar, y Sofía era simplemente un peón, un accesorio para su imagen pública. Su mente trabajaba a toda velocidad, organizando los hechos, repasando mentalmente la cronología de los eventos para la conversación crucial que estaba a punto de tener con Miguel, su viejo amigo de la universidad, y ahora su única y verdadera esperanza. Tenía que ser claro, preciso, metódico, sin dejar que la emoción nublara su juicio o le hiciera parecer inestable. Los dibujos de Sofía eran la clave, la prueba tangible de su infierno silencioso. Al pasar por la imponente entrada de cristal y acero del bufete Rojas y Asociados, los abogados de la familia de Elena desde hacía generaciones, sintió un escalofrío. Sabía que el doctor Emilio Rojas era un tiburón legal, un maestro en enterrar escándalos y destruir reputaciones. Enfrentarse a él sería una batalla brutal. «Ricardo, hombre, qué sorpresa tan agradable», exclamó Miguel al verlo entrar en su modesto despacho, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. Se levantó de su silla, y lo abrazó con la calidez y la familiaridad de los viejos amigos que han compartido mucho. El despacho de Miguel era el polo opuesto al lujo ostentoso de Rojas, más pequeño, acogedor, lleno de estanterías repletas de libros y expedientes, un lugar que olía a papel y a trabajo honesto. «Pensé que te habían tragado por completo los mercados internacionales. Siéntate, por favor. ¿Quieres un café?» Ricardo aceptó, inmensamente agradecido por la normalidad y la sencillez de aquel momento. Mientras Miguel preparaba el café en una pequeña cafetera de cápsulas, Ricardo observó a su amigo. La confianza que siempre le había inspirado seguía intacta, una roca sólida en medio de su tormenta personal. «No es una visita de placer, Miguel», comenzó Ricardo, su voz sonando más frágil y vulnerable de lo que pretendía. «Necesito tu ayuda desesperadamente. Es sobre Elena, y sobre Sofía». La sonrisa de Miguel se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de seria y profunda preocupación. Se sentó frente a Ricardo, le entregó la taza de café y dijo con calma: «Soy todo oídos. Cuéntamelo absolutamente todo, desde el principio». Durante la siguiente hora, que pareció una eternidad, Ricardo relató la historia completa de su pesadilla doméstica. No omitió ningún detalle, por vergonzoso que fuera. Su propia ceguera voluntaria, los pequeños incidentes que había minimizado, y la escena horrible en el dormitorio de Sofía que finalmente le había abierto los ojos de par en par. Habló de la frialdad calculadora de Elena, de su comportamiento manipulador, de las humillaciones sutiles y públicas como la de esa misma mañana en la puerta del colegio. Su voz se quebró varias veces, especialmente al hablar de su hija, pero continuó, impulsado por una necesidad urgente y visceral de que alguien más en el mundo conociera la verdad. Miguel escuchó en un silencio absoluto, sin interrumpir ni una sola vez, su rostro volviéndose cada vez más sombrío a medida que la historia avanzaba. Cuando Ricardo terminó su relato, sacó su teléfono móvil y le mostró las fotos que había tomado de los dibujos de Sofía. Miguel las miró una por una, con la concentración de un experto, deteniéndose especialmente en la de la niña encerrada en la jaula. El silencio en la habitación era denso y pesado.
Finalmente el abogado levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de indignación profesional y compasión personal. Ricardo, esto es un caso clarísimo de abuso emocional continuado, sentenció. ¿Qué podemos hacer, Miguel? Dime qué podemos hacer, preguntó Ricardo, su voz un ruego desesperado. Miguel se reclinó en su silla, adoptando una postura más profesional, su mente ya trabajando en la estrategia. Tenemos que actuar con mucha rapidez, pero también con extremo cuidado, explicó con voz pausada. Elena y su abogado, Rojas, jugarán muy sucio, no lo dudes ni un segundo. Intentarán quitarte la custodia alegando inestabilidad emocional o problemas mentales. Nuestro primer paso es solicitar una orden de protección urgente para Sofía y simultáneamente, la custodia provisional para ti. Usaremos los dibujos como prueba, P.R. principal, y solicitaremos una evaluación psicológica independiente para la niña, realizada por un perito de nuestra confianza, no de los suyos. Hizo una pausa, mirando a Ricardo fijamente a los ojos. Pero tienes que estar preparado, Ricardo. Esto va a ser una guerra total, sin cuartel. Van a intentar destruirte públicamente. Usarán su dinero y sus contactos para hundirte. ¿Estás realmente listo para eso? Ricardo pensó en Sofía, en su sonrisa apagada, en sus ojos tristes, en la jaula que había dibujado. Cualquier cosa era preferible a dejarla en esa prisión dorada a un solo día más. Sí, respondió sin dudarlo, su voz firme y llena de una nueva y amarga convicción. Estoy listo. Esa noche, la cena fue una obra de teatro del absurdo. Ricardo habló de su día, inventando detalles sobre una reunión de negocios inexistente. Elena, a su vez, habló con entusiasmo de su evento benéfico y de las importantes personalidades que habían asistido. Sofía, como de costumbre, permaneció en un silencio casi absoluto, moviendo la comida de un lado a otro de su plato. Sofía, cariño, por favor, come un poco, dijo Elena con un tono de impaciencia apenas disimulado. Ricardo intervino de inmediato, con una calma forzada. Déjala, Elena, quizás no se encuentra bien, no la presiones. Elena lo miró, arqueando una ceja perfectamente depilada, un gesto de advertencia. Más tarde, cuando Sofía ya se había acostado, Ricardo volvió al comedor. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo, dijo Ricardo, eligiendo sus palabras con cuidado. Quizás irnos de viaje unas semanas, solo Sofía y yo, para que se recupere. Elena soltó una carcajada corta y seca. ¿Un viaje? ¿Ahora? No seas completamente ridículo. Tenemos la gala anual del museo en 2 semanas. ¿Qué quieres que le diga a todo el mundo? Que mi marido ha tenido una crisis nerviosa y se ha llevado a mi hija. Su preocupación no era por la familia, sino por las apariencias, por el qué dirán. La fachada lo era todo. Quizás tengas razón, he estado exagerando, respondió Ricardo, fingiendo ceder de repente, cambiando de táctica. He estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente, no estoy pensando con claridad. Era absolutamente vital que ella no sospechara nada de lo que estaba a punto de suceder. Tenía que hacerle creer que él estaba retrocediendo, que ella estaba ganando la batalla psicológica. Se retiró a su despacho, el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor. La breve conversación le había dejado meridianamente claro el nivel de manipulación y narcisismo al que se enfrentaba. Elena no cedería ni un centímetro, nunca admitiría ninguna culpa. Se dio cuenta de que hablar con Isabel, la joven niñera de Sofía, era más urgente que nunca. Necesitaba un testigo, alguien desde dentro que pudiera corroborar su historia y el estado de la niña. Pero ¿cómo podría acercarse a ella sin ponerla en peligro y sin alertar a la red de espías de Elena? La casa estaba llena de ojos y oídos leales a Cosí, y él pagaba sus salarios. Al día siguiente, ideó un plan sencillo. Sabía que los jueves por la tarde Isabel tenía 2 horas libres, y solía ir a una pequeña cafetería cerca del parque. Sería su única oportunidad. Fingió tener otra reunión y salió. Esperó en la cafetería, el nerviosismo carcomiéndolo por dentro, cada minuto sintiéndose como 1 hora. Finalmente, la vio entrar, con la mirada perdida y el cansancio visible en su rostro. Se acercó a su mesa con el corazón en un puño. Isabel, hola. Siento molestarte. ¿Puedo sentarme un momento? La sorpresa y el miedo en los ojos de la joven fueron tan evidentes como un grito. Asintió en silencio, incapaz de articular palabra, sus manos aferrando la taza de té como si fuera un salvavidas.
Ricardo se sentó frente a ella consciente de que tenía que ser muy cuidadoso. Isabel, sé que esto te pone en una posición muy difícil, y te juro que te protegeré. Pero necesito tu ayuda. Se trata de Sofía. Estoy muy preocupado por ella. Vio cómo la joven tragaba saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la puerta, como si temiera que Elena fuera a aparecer en cualquier momento. Yo, no sé de qué me habla, señor Vargas, susurró, aunque su lenguaje corporal la traicionaba. ¿Has notado a LGO extraño?, insistió Ricardo. ¿Algo en el comportamiento de la señora Vargas hacia ella? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de tensión. ¿Se atrevería a hablar y arriesgarlo todo, o el miedo la mantendría en silencio? Isabel dio un respingo, sus ojos muy abiertos reflejando un pánico puro que Ricardo nunca había visto en una persona. Se encogió sobre sí misma en la silla de la modesta cafetería, como si quisiera desaparecer entre la multitud anónima que tomaba café y leía el periódico a su alrededor, completamente ajena al drama que se desarrollaba en esa pequeña mesa. No puedo, señor Vargas, tartamudeó, su voz apenas un susurro tembloroso y casi inaudible que se perdía en el murmullo del local. La señora Elena, ella es muy buena conmigo, me ha dado este trabajo, yo no puedo traicionar su confianza de esa manera. Las palabras sonaban ensayadas, una lealtad forzada que no se correspondía en absoluto con el terror que bailaba en su mirada, un terror que delataba una verdad mucho más oscura. Ricardo vio el conflicto en su interior, la lucha entre el miedo a perder su sustento y la decencia humana que le gritaba que algo estaba terriblemente mal en esa casa. Isabel, mírame, le pidió él, inclinándose hacia adelante, su propia voz baja y cargada de una sinceridad desesperada que buscaba atravesar el muro de pánico. No te estoy pidiendo que la traiciones, te estoy pidiendo que me ayudes a proteger a una niña indefensa. A mi hija, tú la ves todos los días, sabes que no estoy loco. Sabes que algo le pasa, lo veo en tus ojos. La joven negó con la cabeza repetidamente, las lágrimas comenzando a formarse en las comisuras de sus ojos, amenazando con desbordarse. El miedo era un muro demasiado alto, casi insuperable. No puedo fallar ahora, es mi única esperanza real, pensó Ricardo, sintiendo una oleada de frustración y desesperación que le oprimía el pecho como una mano de hierro. Sabía que si la presionaba demasiado, ella se cerraría por estar completo como una ostra, y la oportunidad se perdería para siempre, dejándolo solo de nuevo en su lucha silenciosa. Decidió cambiar de táctica, apelando a su corazón en lugar de a su sentido del deber o a su miedo. Entiendo que tengas miedo, de verdad que lo entiendo, dijo con una suavidad renovada, su tono casi paternal. No tienes que contarme nada que no quieras. Solo respóndeme a una cosa, una sola cosa, y te prometo que te dejaré en paz para siempre. ¿Crees que Sofía es feliz? La pregunta, tan simple y directa, pareció romper las defensas de la joven de una manera que ninguna otra súplica había logrado. El muro de miedo se agrietó visiblemente, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un trazo brillante de dolor en su rostro pálido. Negó con la cabeza muy lentamente, una confesión silenciosa que valía más que 1000 palabras y que confirmaba los peores temores de Ricardo. Él sintió un nudo en la garganta. Entonces, ayúdame a que lo sea. Te juro por lo que más quiero, que es mi hija, que no te pasará absolutamente nada. Me encargaré personalmente de que tengas un nuevo trabajo, una nueva vida si es necesario, lejos de aquí, donde ella no pueda alcanzarte nunca. Pero necesito la verdad, Isabel. Por favor. Finalmente, con un suspiro tembloroso que pareció arrancar de lo más profundo de su alma, Isabel asintió levemente, un gesto casi imperceptible pero cargado de significado. Está bien, susurró, su voz rota por la emoción contenida y el miedo. Se lo contaré todo. Y entonces, las palabras empezaron a brotar, un torrente de dolor y angustia acumulados durante meses de silencio forzado. Habló de castigos desproporcionados por ofensas imaginarias, como no terminar un plato de verduras que no le gustaba, o dejar un juguete fuera de su sitio por accidente. Describió con un detalle escalofriante cómo Elena obligaba a la pequeña Sofía a permanecer de pie en un rincón durante horas, en completo silencio, prohibiéndole incluso llorar o moverse. Le dice cosas horribles cuando cree que nadie la oye, continuó Isabel, su voz apenas un hilo tembloroso, sus ojos fijos en la mesa.
Le dice que es una decepción, que no es lo suficientemente guapa, ni lo suficientemente inteligente, que si no fuera, por su apellido, no sería absolutamente nadie en la vida. Cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo en el corazón de Ricardo. Había vivido bajo el mismo techo que un monstruo, y no se había dado cuenta de la magnitud de su crueldad. La culpa lo consumía, una llama helada que le quemaba por dentro. «¿Hay algo más, señor Vargas?», dijo Isabel de repente, como si acabara de recordar un detalle crucial que lo cambiaba todo. Buscó en su bolso con manos temblorosas y sacó su teléfono móvil, la pantalla iluminando su rostro angustiado. Ocurrió hace unas 3 semanas. La señora Elena estaba gritándole a Sofía en su habitación porque se había manchado un vestido nuevo con un poco de chocolate. Yo iba a entrar a buscar algo para la lavandería y me detuve en la puerta al oír los gritos. Saqué mi teléfono para grabar una nota de voz, un recordatorio para comprar detergente, pero, con los nervios, creo que lo dejé grabando en el bolsillo de mi delantal sin darme cuenta. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y él comprendió de inmediato la importancia de lo que estaba a punto de decirle. Su corazón comenzó a latir con una esperanza desesperada. Cuando lo escuché más tarde esa noche en la soledad de mi cuarto, me di cuenta de que había grabado todo. La voz de la señora Elena, las cosas terribles que le decía a la niña. Y a Sofía, se la oye llorando, pidiéndole perdón. Ricardo sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Una sensación de vértigo. Era la prueba que necesitaba desesperadamente, la bala de plata que podría cambiarlo todo. Una pista irrefutable, un eco del infierno privado de su hija, capturado por accidente. ¿Todavía lo tienes?, preguntó, su voz un susurro tenso. Isabel asintió. La joven niñera, con un valor que Ricardo jamás habría imaginado que poseía, le transfirió el archivo de audio a su teléfono en un silencio cargado de tensión. «Tenga mucho cuidado, señor», le advirtió con voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor como si Elena pudiera aparecer en cualquier momento. «Ella tiene ojos y oídos en todas partes, incluso fuera de la casa. No confíe en nadie del personal, le son leales a ella, no a usted, le tienen pánico». Ricardo asintió, su mente ya trabajando a 1000 por hora, trazando un plan de acción. «Gracias, Isabel. Lo que Nisuko Mata Leja has hecho hoy, nunca lo olvidaré. Mañana a primera hora, un mensajero te entregará un sobre. Dentro habrá suficiente dinero para que puedas irte lejos y empezar de nuevo, junto con el número de una persona de mi total confianza que te ayudará a encontrar un nuevo lugar y un nuevo trabajo seguro. Desaparece, no vuelvas a la casa, di que un familiar se ha puesto enfermo, cualquier cosa, pero vete y no mires atrás». Se despidieron con una mirada cargada de significado, dos aliados improbables unidos por el amor y la preocupación por una niña inocente. Ricardo salió de la cafetería sintiéndose como un hombre completamente nuevo. La desesperación había sido reemplazada por una determinación fría y afilada como el acero. La guerra acababa de empezar, y ahora por primera vez tenía munición. «Miguel, tienes que escuchar esto ahora mismo», dijo Ricardo irrumpiendo en el despacho de su amigo sin siquiera llamar a la puerta, su urgencia palpable en cada uno de sus movimientos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril que alarmó a su amigo. Miguel, sorprendido por la repentina y dramática aparición, se levantó de su silla de cuero. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Pareces un fantasma». Ricardo no respondió. Simplemente conectó su teléfono a un pequeño altavoz que había sobre el escritorio de Miguel, y pulsó el botón de reproducción sin decir una palabra. El silencio del elegante despacho se vio roto por la voz de Elena, distorsionada por la mala calidad de la grabación, pero inconfundiblemente cruel y afilada como un cuchillo. «Eres una inútil, ¿no puedes hacer nada bien? Este vestido ha costado más de lo que ganarás en toda tu patética vida, y lo has arruinado en 5 minutos. A veces me pregunto si realmente eres hija mía». Las palabras venenosas fueron seguidas por el sonido desgarrador del llanto de Sofía, un sollozo ahogado y lleno de un dolor que trascendía la grabación y se clavaba en el alma. «Solo quiero que me quieras un poquito, mami», se oía decir a la niña entre hipidos. La grabación terminó abruptamente, dejando un silencio pesado y acusador en la habitación. Miguel se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, una expresión de horror puro grabada en su rostro. «Dios mío».
susurró. Esto lo cambia absolutamente todo, Ricardo, dijo Miguel después de un largo silencio, su voz grave y seria, ya con el tono de un abogado preparando su estrategia. Se paseaba de un lado a otro de su despacho como un león enjaulado, su mente legal trabajando a toda velocidad, procesando las implicaciones de aquella prueba. Con esta grabación, y los dibujos de Sofía que me mencionaste, ya no es solo tu palabra contra la de ella. Tenemos pruebas tangibles y devastadoras que ningún juez podrá ignorar. El testimonio de la niñera, si podemos conseguir que declare, sería el golpe de gracia definitivo para su credibilidad. Se detuvo abruptamente, y miró a Ricardo fijamente, sus ojos llenos de una nueva determinación. Mañana a primera hora presentaremos la demanda de divorcio y la solicitud de custodia exclusiva para ti, junto con una orden de alejamiento de emergencia para que Elena no pueda acercarse a Sofía ni contactarla. Rojas, su abogado, se va a volver loco cuando reciba la notificación. SN. Va a contraatacar con todo lo que tiene, y te aseguro que será brutal. Usará todas las armas sucias que conozca. Ricardo asintió, su rostro una máscara de resolución. Que lo intente. Ya no le tengo miedo. Lo único que me importa ahora es sacar a mi hija de ese infierno lo antes posible. La determinación en su voz era absoluta. El amor por su hija lo había transformado en un guerrero, pero sería suficiente para ganar. El día siguiente fue el más largo y tenso de la vida de Ricardo. Cada minuto se sentía como una hora de espera insoportable. Un oficial de justicia, un hombre corpulento con un rostro impasible que no revelaba ninguna emoción, se presentó en la mansión a primera hora de la mañana. Entregó el sobre con los documentos legales a Elena, que lo recibió con una expresión de perplejidad que rápidamente se transformó en una máscara de furia helada al leer el remitente. Ricardo observó la escena desde la distancia, con Sofía a su lado, su pequeña mano firmemente agarrada a la suya como si fuera su única ancla en medio de la tormenta. Elena no dijo una palabra. Simplemente leyó el encabezado del documento, levantó la vista lentamente, y le dirigió a Ricardo una mirada tan llena de odio y desprecio, que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Luego, con una calma aterradora que era mucho más inquietante que cualquier grito, se dio la vuelta y subió las escaleras hacia su dormitorio, cerrando la bada, esa puerta con un portazo que resonó por toda la casa como un disparo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Era el silencio que precede a la tormenta, la calma antes del huracán. Sabía que en ese momento, ella estaría al teléfono con Emilio Rojas, planeando su venganza, preparando su arsenal de mentiras y manipulaciones para destruirlo. El campo de batalla estaba preparado. No te preocupes, cariño. Todo va a estar bien, te lo prometo. Le susurró Ricardo a Sofía, arrodillándose para estar a su altura y mirarla directamente a los ojos. La niña lo miraba con sus grandes ojos tristes, llenos de una confusión y un miedo que le partían el alma. No entendía de documentos legales ni de batallas de custodia, pero percibía la tensión en el aire, la hostilidad que emanaba de la puerta cerrada de su madre, un mal presentimiento que la hacía temblar. «¿Mamá está muy enfadada conmigo por lo del vestido?», preguntó con un hilo de voz, asumiendo una culpa que no era suya. «No, mi amor, no está enfadada contigo», mintió Ricardo, odiándose a sí mismo por tener que hacerlo, pero sabiendo que era necesario para protegerla. Son cosas de mayores. A veces los papás no se ponen de acuerdo y necesitan un tiempo para pensar, pero papá siempre, siempre, va a estar aquí para cuidarte, pase lo que pase. La abrazó con fuerza, deseando poder absorber todo su dolor, toda su angustia, y crear un escudo a su alrededor. Mientras la sostenía, se dio cuenta de una terrible realidad. La orden de alejamiento aún no había sido aprobada por el juez. Elena todavía estaba en la casa. Estaban atrapados con ella, en la misma jaula dorada, hasta que un juez decidiera lo contrario. La sensación de peligro era palpable, asfixiante. «Voy a preparar una pequeña maleta para ti, princesa», dijo Ricardo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, luchando por mantener la normalidad para no asustar más a la niña. «Nos vamos a ir unos días a un hotel muy divertido, uno que tiene una piscina giga, NTE y un tobogán de agua que parece una serpiente. ¿Qué te parece la idea?». La idea de la piscina pareció animar un poco a Sofía, una pequeña chispa de normalidad en medio del caos que la rodeaba, y asintió tímidamente.
Mientras Ricardo subía a la habitación de la niña para coger algo de ropa y sus juguetes favoritos, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con recelo. Señor Vargas, soy Emilio Rojas. La voz del abogado de Elena era suave, casi melosa, pero con un filo de acero debajo que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Le llamo simplemente para sugerirle, amistosamente, que reconsidere esta acción tan impulsiva y desafortunada. Está cometiendo un grave error que podría costarle muy caro. Mi clienta, la señora Vargas, está devastada por sus falsas y crueles acusaciones. Ella solo quiere lo mejor para su familia. Ricardo apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dígale a su clienta que guarde sus lágrimas de cocodrilo. Para el juez, Rojas, espetó. Y dígale que no se atreva a acercarse a mi hija. Colgó, su corazón latiendo con furia. La guerra de nervios había comenzado. Pocas horas después, la estrategia de Elena y Rojas comenzó a desplegarse con una eficacia aterradora, como una red venenosa que se extendía a su alrededor. El teléfono de Ricardo empezó a sonar sin parar. Eran sus amigos, sus socios, miembros de la alta sociedad que hasta el día anterior lo saludaban con palmadas en la espalda y le invitaban a sus fiestas exclusivas. Ahora, sus voces eran frías, distantes, llenas de una decepción mal disimulada y un juicio implacable. Ricardo, me ha llamado Elena. Está destrozada, no para de llorar, le dijo uno de ellos, su tono cargado de reproche. Dice que estás pasando por una crisis nerviosa, que el estrés del trabajo te está afectando gravemente. Necesitas ayuda profesional. Otro fue más directo y cruel. ¿Cómo has podido hacerle esto? Acusarla de algo tan monstruoso. Todos sabemos cómo adora a esa niña. Es la madre perfecta. La red de mentiras de Elena se extendía como una mancha de aceite, envenenando su reputación, aislándolo, pintándolo como el villano de la historia. Un hombre inestable y peligroso. Cada llamada era una apuñalada, una traición. Se dio cuenta con amargura de que la élite a la que pertenecían prefería 1000 veces creer una mentira cómoda que enfrentarse a una verdad incómoda. Proteger la fachada de perfección era más importante que proteger a una niña. La soledad lo golpeó con una fuerza brutal. Lo sabía. Sabía que intentarían esto, pensó Ricardo con una amargura que le supo a ceniza en la boca, ignorando la vibración incesante de su teléfono sobre la mesa. Decidió concentrarse en su única prioridad, su única razón para luchar. Sofía. La encontró en su habitación, sentada en el suelo de la alfombra rosa, hablando en susurros con su fiel compañera, contándole sus secretos. El corazón de Ricardo se encogió al ver la escena. En medio de la tormenta que se había desatado, ese simple objeto era su único refugio, su ancla en un mundo que se había vuelto hostil. Se arrodilló a su lado, sintiendo una oleada de amor protector tan intensa que casi dolía físicamente. «Princesa, ¿recuerdas los dibujos que guardas con Rosita?», le preguntó con la mayor delicadeza que pudo reunir, su voz apenas un susurro para no romper la atmósfera de confianza. Sofía lo miró, sus ojos grandes y expectantes, y asintió en silencio, abrazando a su compañera con más fuerza. «Necesito que me los prestes un R. A Tito, mi amor», continuó él. «Son muy importantes. Van a ayudar a papá a explicarle a una persona por qué a veces estás triste. Van a ayudar a que mamá entienda que tiene que ser más buena». No sabía si la niña comprendería del todo, pero vio una luz de entendimiento en su mirada. La confianza en él era absoluta. Lentamente, Sofía se giró y le tendió el viejo juguete de trapo. Ricardo tomó el objeto con una reverencia casi sagrada, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Con un cuidado infinito, como si estuviera manejando la reliquia más frágil, abrió el pequeño bolsillo secreto cosido en la espalda del vestido de flores. Dentro, encontró una pequeña pila de papeles doblados con precisión. Eran los dibujos de Sofía. Los sacó uno por uno y los extendió sobre la alfombra, creando un mosaico de su dolor. Allí estaba toda la historia de su sufrimiento silencioso, contada en trazos de colores vivos pero con una temática hasta desoladora. La jaula, las lágrimas que parecían ríos, la figura grande y amenazante con la boca abierta en un grito, la figura pequeña y encogida en un rincón. Cada dibujo era un grito mudo, una pieza del rompecabezas de su dolor.
Junto a los dibujos, encontró algo que no esperaba y que le heló la sangre. Pequeñas notas, escritas con la caligrafía torpe de una niña que apenas aprendía a escribir. Hoy mamá ha dicho que soy tonta, y que por eso no me quiere, decía una. Quiero que papá vuelva a casa pronto para que me proteja, decía otra. Rosita es mi única amiga, ella nunca me grita. Ricardo tuvo que tragar saliva con fuerza para no derrumbarse. Estaba sosteniendo el diario secreto del infierno de su hija. Gracias mi vida, le dijo a Sofía, has sido muy valiente. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos anaranjados, recibió la llamada que tanto esperaba. Era Miguel. Buenas noticias, Ricardo, excelentes noticias. El juez ha concedido la orden de alejamiento de emergencia, anunció su amigo, y por primera vez en días, se notaba un tono de optimismo en su voz. Elena tiene que abandonar la casa de inmediato. Y lo más importante, se ha fijado una fecha para una audiencia preliminar de custodia, para dentro de 2 semanas. Ahí es donde presentaremos nuestras pruebas más contundentes, y solicitaremos la evaluación psicológica para Sofía. Ricardo sintió una oleada de alivio tan grande que casi se le doblaron las rodillas. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Era una pequeña victoria, pero una victoria crucial. Era el primer paso hacia la liberación definitiva de Sofía. Gracias, Miguel. No sé cómo voy a pagártelo, dijo con una sinceridad que brotaba del fondo de su alma. Gana el caso, Ricardo. Ese será mi pago, respondió el abogado. Cuando Ricardo colgó, se encontró con la mirada de Elena. Estaba de pie en el umbral del salón, con una maleta de diseño a su lado. Su rostro era una máscara de fría y controlada furia. Disfruta de tu pequeña victoria, Ricardo, siseó. Porque te juro que será la última. Voy a destruirte, voy a asegurarme de que no vuelvas a ver a tu hija en la vida. Y con esa promesa, se fue. ¿Por qué se ha ido mamá, papá?, preguntó Sofía esa noche, su pequeña voz rompiendo el silencio de la habitación, mientras Ricardo la arropaba en la cama. La pregunta era inevitable, y Ricardo se había estado preparando para ella, buscando las palabras adecuadas para no herirla más. Mamá necesita un tiempo para pensar, para aprender a ser mejor y a no estar tan enfadada, respondió él, eligiendo sus palabras con sumo cuidado, tratando de ser honesto sin ser cruel. Pero no te preocupes, mi amor, yo no me voy a ir a ninguna parte. Siempre estaré contigo, ¿de acuerdo? La niña pareció aceptar la respuesta, o quizás estaba demasiado agotada emocionalmente para cuestionarla más. Se acurrucó bajo las sábanas, abrazando a su osito de peluche y se quedó dormida casi al instante. Ricardo se quedó mirándola durante mucho tiempo, observando la paz en su rostro mientras dormía, una paz que rara vez veía cuando estaba despierta, una paz que él lucharía por preservar a cualquier coste. La amenaza de Elena todavía resonaba en sus oídos como un eco siniestro. Sabía que no era una bravuconada vacía. Ella usaría cada recurso, cada contacto, cada mentira a su disposición para cumplir su promesa. La batalla legal sería solo una parte de la guerra. La otra parte se libraría en la arena de la opinión pública. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de calma y tensión, como el ojo de un huracán. Por un lado, la ausencia física de Elena trajo una paz palpable a la mansión. Ya no había que caminar de puntillas, ni medir cada palabra por miedo a una explosión de ira. Sofía incluso empezó a sonreír un poco más, a jugar en el jardín sin mirar constantemente por encima del hombro, redescubriendo la alegría de ser una niña. Ricardo se dedicó en cuerpo y alma a ella, leyendo cuentos con voces divertidas, construyendo castillos de Lego que llegaban hasta el techo, intentando reconstruir los pedazos rotos de su infancia con paciencia y amor. Pero por otro lado, la sombra de la inminente batalla legal se cernía sobre ellos como una nube de tormenta en el horizonte. Ricardo pasaba horas al teléfono con Miguel, preparando su declaración, repasando las pruebas, anticipando los movimientos de Rojas. El abogado de Elena ya había empezado su campaña de desprestigio. Un artículo velado apareció en una revista de sociedad, hablando de un conocido empresario madrileño que atraviesa una grave crisis personal y de cómo su preocupada esposa solo buscaba su bienestar. No daban nombres, pero no hacía falta. Todo su círculo sabía a quién se referían. La guerra sucia acababa de empezar. Tenemos que estar preparados para todo en esa audiencia, Ricardo,
le advirtió Miguel durante una de sus reuniones nocturnas en el despacho, rodeados de carpetas y documentos legales. Rojas intentará pintar a Sofía como una niña fantasiosa, fácilmente influenciable por un padre vengativo. Dirá que tú la has manipulado, que le has metido ideas en la cabeza para vengarte de Elena durante un divorcio contencioso. Intentará desacreditar los dibujos, la grabación. Absolutamente todo. Ricardo escuchaba, un nudo de ansiedad formándose en su estómago, una sensación de náusea. Y a ti te atacará personalmente. Sacará a relucir tus largas horas de trabajo, tus viajes de negocios. Dirá que eres un padre ausente, que de repente ha desarrollado un interés malsano en su hija solo para dañar a su esposa. Te acusará de inestabilidad emocional. Buscará cualquier trapo sucio, real o inventado, para lanzártelos sin piedad. La descripción era tan vívida y tan probable que Ricardo sintió un escalofrío. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó. Miguel lo miró con una seriedad inquebrantable. «Nosotros nos ceñimos a la verdad. A los hechos. A las pruebas irrefutables. Y lo más importante, nos centramos en el bienestar de Sofía. El juez tiene que ver que tú eres el ancla de estabilidad en la vida de esa niña. Y Elena es la tormenta». Una tarde, mientras Sofía estaba en una sesión con una psicóloga infantil recomendada por Miguel, una mujer cálida y amable que le estaba ayudando a procesar sus emociones, Ricardo decidió dar un paseo por el parque cercano a la casa. Necesitaba despejar la cabeza, respirar aire fresco, escapar de las cuatro paredes que a veces se sentían como una prisión. Mientras estaba sentado en un banco, observando a los niños jugar, vio a una de las madres del colegio de Sofía, una mujer llamada Amelia con la que Elena solía tomar café y compartir cotilleos. La mujer lo vio, dudó un instante, y luego se acercó a él con una expresión de falsa compasión, que a Ricardo le revolvió el estómago. «Ricardo querido, he oído lo que está pasando», dijo en un tono condescendiente y protector. «Pobre Elena, debe estar sufriendo muchísimo. Siempre ha sido una madre tan dedicada, tan perfecta». Ricardo la interrumpió, su paciencia llegando al límite, incapaz de soportar más hipocresía. «Usted no sabe absolutamente nada de lo que pasaba en mi casa, Amelia», dijo con una voz fría y cortante que sorprendió a la mujer. Ella se quedó desconcertada por su tono. «Bueno, pero, la imagen lo es todo, ya sabes, y esto es un escándalo terrible, la gente habla, y no precisamente bien de ti». Ricardo se levantó. «Pues que hablen. A mí lo único que me importa es la verdad. Y el bienestar de mi hija, comillas punto. No puedo dejar que me afecte. No puedo», se repitió a sí mismo una y otra vez mientras caminaba de vuelta a casa, con los puños apretados. La conversación con Amelia había sido una pequeña humillación pública, una muestra del juicio al que estaba siendo sometido por sus pares, que preferían la comodidad de la mentira a la dureza de la verdad. Pero en lugar de debilitarlo, lo llenó de una rabia justa, de una nueva determinación. ¿Qué clase de sociedad era esa, que se preocupaba más por las apariencias que por el sufrimiento de un niño? ¿Qué clase de gente eran sus amigos, que daban la espalda a la primera señal de problemas, sin siquiera preguntar por su versión? Se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra Elena, sino contra todo un sistema de valores hipócritas y superficiales que ella representaba a la perfección. Su lucha ya no era solo por Sofía, era por algo más grande, era una lucha por la verdad en un mundo de mentiras. Al llegar a casa, encontró a Sofía esperándolo en Balling, la puerta, con la carita pegada al cristal. Corrió hacia él, en cuanto lo vio, y lo abrazó con fuerza por las piernas. «Papá, te he echado de menos», dijo con una vocecita clara y feliz. Ricardo la levantó en brazos. «Y yo a ti, mi princesa». En ese momento, supo que tenía toda la fuerza que necesitaba. Los días se convirtieron en una cuenta atrás para la audiencia preliminar. Cada hora que pasaba aumentaba la tensión. Ricardo y Miguel trabajaron sin descanso, preparando cada detalle de su caso como si fueran a la guerra. Organizaron los dibujos de Sofía en una carpeta, creando una narrativa visual de su sufrimiento. Transcribieron la grabación de audio, palabra por palabra, para que el juez pudiera leer la crueldad de Elena además de escucharla. Y prepararon una declaración jurada de Isabel, que había sido localizada en un pequeño pueblo de la costa de Andalucía, a salvo de la influencia y las posibles represalias de Elena. La psicóloga infantil de Sofía también preparó un informe preliminar, que aunque cauto por la brevedad del tratamiento, señalaba claros signos de ansiedad y trauma en la niña.
consistentes con un ambiente familiar emocionalmente volátil y abusivo. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en el muro que estaban construyendo alrededor de Sofía para protegerla. Mientras tanto, Elena no permanecía inactiva. A través de sus abogados presentó una contrademanda, acusando a Ricardo de secuestro parental y alienación parental. Inundó los medios afines con fotos suyas en eventos benéficos, sonriendo valientemente, la imagen de una madre agraviada que lucha por recuperar a su hija. La batalla mediática estaba en pleno apogeo. ¿Estoy haciendo lo correcto, Miguel?, preguntó Ricardo una noche, la víspera de la audiencia, la duda carcomiéndolo por dentro. El peso de la responsabilidad era abrumador, casi físico. ¿Estoy exponiendo a mi hija a todo esto, a los tribunales, a los psicólogos, a los titulares de los periódicos? Quizás debería haber encontrado otra manera, una menos pública, menos dolorosa para ella. Miguel dejó los papeles que estaba revisando, y lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Ricardo, no había otra manera, le dijo con una convicción que tranquilizó un poco a su amigo. Intentaste ignorarlo, y mira lo que pasó, intentaste razonar con ella, y se rió en tu cara. Estás haciendo lo único que un buen padre podría hacer. Estás luchando por tu hija con todas las armas que tienes, legales y morales. La estás sacando de un ciclo de abuso que la habría destruido lentamente, desde dentro. Mañana será un día duro, muy duro. Probablemente uno de los peores de tu vida. Pero es el comienzo de su nueva vida, una vida libre de miedo. No lo dudes ni por un segundo. Las palabras de su amigo fueron un bálsamo para su alma atormentada. Tenía que ser fuerte, tenía que ganar. Por Sofía. Mañana, se verían las caras en el tribunal, ¿saldría la verdad a la luz? Al día siguiente Ricardo entró en el imponente edificio del Tribunal de Madrid, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. La sala de espera estaba llena de periodistas, sus cámaras y micrófonos apuntando hacia él como armas, lanzando preguntas a gritos que él ignoró. Siguió a Miguel a través de la multitud, con la cabeza alta pero el estómago hecho un nudo. Dentro, en la sala de audiencias, el ambiente era frío y solemne, el aire denso de expectación. Elena ya estaba allí, sentada junto a Rojas, perfectamente compuesta, llevaba un traje de chaqueta de color claro, su pelo recogido en un moño impecable, su rostro una máscara de serena y dolida dignidad. Parecía la víctima perfecta, una Madonna sufriente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo a través de la sala, le dedicó una pequeña y triste sonrisa, una actuación magistral para el juez y los presentes que a Ricardo le provocó náuseas. Que comience el espectáculo, pensó con un nudo en el estómago. Se sentó junto a Miguel, respiró hondo intentando calmar el temblor de sus manos y se preparó para la batalla de su vida. El futuro de Sofía, su felicidad y su paz, estaban a punto de decidirse en esa fría y austera sala. ¿Creería el juez las pruebas o se dejaría engañar por la perfecta y calculada fachada de Elena? La incertidumbre era asfixiante. Algo estaba a punto de romperse. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión severa y unas gafas que parecían pesarle, entró en la sala y todos se pusieron en pie en un silencio respetuoso. Buenos días. Estamos aquí para una audiencia preliminar sobre la custodia de la menor Sofía Vargas, dijo con una voz monótona y oficial que no dejaba entrever ninguna emoción. Abogado Rojas tiene la palabra. Emilio Rojas se levantó, su presencia llenando la sala. Era un hombre imponente, con una confianza que rozaba la arrogancia y una reputación de ser implacable. Gracias, señoría. Lo que tenemos aquí es un caso trágico y, lamentablemente, demasiado común en estos tiempos convulsos. Comenzó con voz grandilocuente, dirigiéndose al juez como si le contara una historia triste. Un matrimonio en crisis, y un padre, el señor Vargas, que en un intento desesperado por ganar ventaja en el proceso de divorcio, ha recurrido a la táctica más despreciable de todas. Manipular a su propia hija y lanzar acusaciones falsas y monstruosas contra una madre devota y cariñosa. Ricardo apretó los puños debajo de la mesa con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, la sangre hirviéndole en las venas. Miguel le puso una mano en el brazo, una señal silenciosa para que mantuviera la calma, para que no cayera en la trampa.
La estrategia de Rojas era clara: pintar a Ricardo como el agresor, el manipulador. Rojas continuó su perorata durante varios minutos, tejiendo una narrativa en la que Elena era una santa mártir y Ricardo un demonio consumido por el rencor. Habló de su comportamiento errático en las últimas semanas, de su obsesión con el trabajo, de cómo había abandonado a su familia durante largos periodos de tiempo por sus viajes de negocios. Presentó declaraciones juradas de amigos de la pareja, todos ellos miembros de su círculo social, testificando sobre la maravillosa y entregada madre que era Elena y lo distante y extraño que se había vuelto Ricardo últimamente. Era un ataque coordinado, una ejecución pública diseñada para demoler su credibilidad antes de que tuviera la oportunidad de abrir la boca. Señoría, mi clienta solo pide una sola cosa con el corazón roto: que su hija sea devuelta a su cuidado, lejos de la influencia tóxica de un padre que, lamentablemente, ha perdido el contacto con la realidad y representa un peligro para la estabilidad emocional de la niña. Concluyó Rojas, sentándose con un aire de triunfo, como si el caso ya estuviera ganado. El juez miró a Ricardo, su expresión indescifrable, lo que puso a Ricardo aún más nervioso. Abogado Morales, dijo, dirigiéndose a Miguel. Su turno. Miguel se levantó, tranquilo y sereno. Gracias, señoría. Nosotros no vamos a basar nuestro caso en opiniones, cotilleos o ataques personales. Vamos a basarlo en pruebas. Miguel comenzó a presentar su caso de forma metódica y precisa, sin alzar la voz, dejando que las pruebas hablaran por sí solas. Primero, llamó a la psicóloga infantil para que presentara su informe preliminar. La doctora habló con un lenguaje clínico y objetivo sobre los síntomas de Sofía: ansiedad por separación, baja autoestima, miedo a la desaprobación, terrores nocturnos. Síntomas consistentes con un entorno de abuso emocional crónico. Rojas intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio, sugiriendo que sus conclusiones eran precipitadas y basadas en la manipulación del padre, pero la psicóloga se mantuvo firme, defendiendo su diagnóstico con profesionalidad. Luego, Miguel presentó los dibujos de Sofía como prueba. Los proyectó en una pantalla grande para que toda la sala pudiera verlos con claridad. El silencio fue total mientras las imágenes de la niña en la jaula y la figura grande y amenazante con la boca abierta aparecían en la pantalla. Ricardo vio de reojo cómo el rostro de Elena se contraía en una mueca de furia por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura de víctima agraviada. Señoría, estos no son los dibujos de una niña feliz y bien cuidada, dijo Miguel con voz grave. Son los gritos de ayuda silenciosos de una niña aterrorizada que no tiene otra forma de expresar su dolor. Objeción, señoría, saltó Rojas de su asiento, su voz resonando en la sala. ¿Cómo podemos saber que la niña no fue coaccionada para hacer estos dibujos? ¿O que no son simplemente producto de una imaginación infantil demasiado vívida, quizá, es influenciada por cuentos de hadas oscuros? El juez miró a Miguel, esperando una respuesta. Abogado, ¿tiene algo más para corroborar esto? Miguel asintió con una calma que exasperó a Rojas. Sí, señoría. Tenemos algo más. Tenemos la voz de la propia señora Vargas. Le hizo una señal a su asistente, que preparó un pequeño equipo de audio sobre la mesa. Un escalofrío de anticipación recorrió la sala. Ricardo miró a Elena. Por primera vez desde que había entrado en el tribunal, vio una grieta real en su máscara de perfección. Un atisbo de pánico genuino y puro en sus ojos. Ella sabía lo que venía, sabía que su propia voz, su propia crueldad, estaba a punto de ser expuesta ante todos. Intentó mantener la compostura, pero una pequeña gota de sudor comenzó a deslizarse por su sien, delatando su nerviosismo. El aire en la sala se volvió eléctrico, cargado de una anticipación casi insoportable. Todos los presentes, desde el juez hasta el último periodista en la galería, contuvieron la recrea y respiración, esperando escuchar la verdad, o al menos, una versión de ella que lo cambiaría todo. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. ¿Qué es esto, señoría? Una grabación ilegal, sin duda, exclamó Rojas, poniéndose en pie de un salto, su voz resonando con una indignación fingida que buscaba sembrar la duda antes de que la prueba fuera admitida. Estaba intentando un último movimiento desesperado para evitar que el audio se reprodujera, para que el daño fuera irreparable. Esto es una clara violación de la privacidad de mi clienta, obtenida de manera torticera. Exijo que esta
Esta basura no sea escuchada en esta sala, es inadmisible. El juez lo miró con una expresión de severa impaciencia, sin dejarse impresionar en lo más mínimo por su arrebato teatral. Siéntese, abogado Rojas. Ya decidiré yo si la grabación es admisible o no, y lo haré después de escucharla. Proceda, abogado Morales, ordenó con una autoridad que no admitía réplica. Rojas se sentó de mala gana, lanzando una mirada fulminante a Miguel sabiendo que había perdido esa pequeña escaramuza. El asistente pulsó el botón de reproducción y una vez más, la voz cruel de Elena llenó la sala, seguida por el llanto desgarrador y suplicante de Sofía. El impacto fue inmediato y palpable. Se escucharon jadeos ahogados en la galería del público. Varios periodistas empezaron a escribir frenéticamente en sus cuadernos, sabiendo que tenían la historia del año. La máscara de víctima de Elena se resquebrajó por completo, revelando la furia y la humillación que había debajo. La grabación fue una bomba que explotó en medio de la sala del tribunal. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral, denso y pesado, cayó sobre la sala. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar, como si el sonido de la crueldad de Elena hubiera absorbido todo el oxígeno de la habitación. El juez se quedó mirando el altavoz durante unos segundos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Luego, levantó la vista lentamente y fijó sus ojos en Elena. Su expresión ya no era indescifrable. Era una expresión de profundo y absoluto disgusto, la mirada de un hombre que ha visto la maldad de cerca. Elena, por su parte, parecía haber encogido en su asiento. Su rostro estaba pálido como el papel, sus manos temblaban visiblemente sobre la mesa. Su abogado, el gran Emilio Rojas, parecía por primera vez en su carrera haberse quedado completamente sin palabras, su estrategia reducida a cenizas. Estaba claro para todos en esa sala que el juego había cambiado drásticamente. Las mentiras, la manipulación, la fachada de perfección, todo se había derrumbado con el eco de esa grabación. Miguel se mantuvo en silencio, dejando que el peso de la prueba hiciera su trabajo. No hacían falta más palabras. La propia Elena había condenado su caso con su propia voz. El juez carraspeó, rompiendo el tenso silencio. Este tribunal se tomará un receso de 15 minutos para deliberar sobre las medidas provisionales. Durante el receso, la sala se convirtió en un hervidero de susurros y miradas furtivas dirigidas hacia la mesa de Elena. Ricardo permaneció sentado, sintiendo un agotamiento inmenso, como si hubiera corrido una maratón, pero también una pequeña llama de esperanza que comenzaba a crecer en su pecho. Vio cómo Rojas hablaba con Elena en susurros urgentes y furiosos. Ella ni siquiera lo miraba, su vista perdida en algún punto de la pared, su rostro una máscara de shock y humillación pública. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, Ricardo sintió una punzada de algo parecido a la lástima por ella. Estaba completamente sola, su mundo de mentiras desmoronándose a su alrededor en tiempo real, pero la sensación desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por la imagen del rostro de Sofía, sus ojos llenos de miedo. No. Elena no merecía lástima, había sembrado el viento, y ahora estaba cosechando la tempestad que ella misma había creado. «Has estado increíble, Miguel», le dijo Ricardo a su amigo, su voz ronca por la tensión. «No hemos ganado todavía», respondió el abogado, aunque una pequeña sonrisa de satisfacción asomaba en sus labios. «Pero hemos asestado un golpe muy, muy duro. Ahora todo depende del juez». Esos 15 minutos se sintieron como 15 horas, una eternidad de espera. Cuando el juez regresó a la sala, el silencio volvió a ser absoluto, expectante. Se sentó, se ajustó las gafas y miró sus notas durante un largo momento que pareció eterno. Finalmente, levantó la vista y su mirada se posó sobre los litigantes. Después de revisar las pruebas preliminares presentadas en esta audiencia, FIA comenzó con voz firme y clara. Y en particular la perturbadora y concluyente grabación de audio, este tribunal considera que hay motivos más que suficientes para creer que el bienestar físico y emocional de la menor Sofía Vargas podría estar en grave riesgo si permanece bajo el cuidado de su madre. Cada palabra era un martillazo sobre el ataúd del caso de Elena. Por lo tanto, se dictan las siguientes medidas provisionales con efecto inmediato. La custodia de la menor se otorga de forma exclusiva y temporal al padre, el señor Ricardo Vargas.
Ricardo sintió que se le quitaba un peso de encima tan grande que casi se marea, el alivio inundándolo por completo. Lo había conseguido. Sofía estaba a salvo. Asimismo, continuó el juez, se ordena una evaluación psicológica completa y exhaustiva para ambos progenitores y para la menor. Los resultados de dicha evaluación serán cruciales para la decisión final sobre la custodia permanente. La batalla no había terminado, pero habían ganado la primera y más importante guerra. La expresión de Elena era de pura incredulidad, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo, como si las palabras del juez fueran en un idioma extranjero. Su mundo, cuidadosamente construido sobre el control, la imagen y la manipulación, se había derrumbado por completo en cuestión de horas. Rojas intentó protestar, ponerse de pie y decir algo, pero el juez lo cortó con un gesto severo de la mano, sin dejarle hablar. La orden de alejamiento contra la señora Vargas se mantiene en vigor hasta nuevo aviso, concluyó el juez, su tono final y sin apelación. Se levanta la sesión. Con un golpe de mazo que resonó en toda la sala, todo terminó. Los periodistas se abalanzaron sobre Ricardo y Miguel, gritando preguntas, pero ellos los ignoraron, saliendo de la sala lo más rápido que pudieron, abriéndose paso entre la multitud. En el pasillo, Ricardo se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un momento, saboreando la victoria y la sensación de paz. Lo hemos logrado, Miguel. Lo hemos logrado, repitió, su voz temblando de emoción y alivio. Sí, lo hemos logrado, dijo Miguel, poniendo una mano en su hombro. Ahora empieza el verdadero trabajo, darle a Sofía la vida feliz y tranquila que se merece. Ricardo pensó en su hija. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro era un lugar lleno de esperanza. Esa noche, Ricardo le contó a Sofía que iban a estar juntos durante mucho tiempo, sin que nadie los molestara ni les hiciera daño nunca más. No entró en detalles sobre el tribunal ni sobre la custodia. Simplemente le transmitió una sensación de seguridad y permanencia que la niña necesitaba desesperadamente. A partir de ahora, solo seremos tú y yo, princesa. Un equipo invencible, le dijo mientras la arropaba en su cama, rodeada de sus peluches. ¿Y mamá?, preguntó ella con una vocecita somnolienta, la pregunta que flotaba en el aire. Mamá necesita curarse, respondió Ricardo con una honestidad suave. Y nosotros también necesitamos tiempo para curarnos. La niña pareció entender, o quizás simplemente confió en las palabras de su padre. Se acurrucó contra su almohada, y por primera vez en meses, Ricardo la vio dormirse con una pequeña y serena sonrisa en los labios. Se quedó observándola durante un largo rato, su corazón rebosante de un amor tan feroz y protector, que sentía que podría, y con acento agudo, a mover montañas por ella. La batalla legal continuaría, y sabía que Elena no se rendiría fácilmente. Intentaría manipular a los psicólogos, seguiría con su campaña de difamación. Pero ya no importaba. Ricardo había recuperado a su hija. Había roto las cadenas invisibles que la aprisionaban. Y juntos, aprenderían a sanar. Los preparativos para la evaluación psicológica ordenada por el juez comenzaron casi de inmediato, marcando la siguiente fase de la batalla legal. Se trataba de un proceso largo y exhaustivo que implicaría múltiples sesiones, tanto individuales como conjuntas, con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales designados por el tribunal, personas imparciales cuya opinión sería decisiva. Ricardo acogió el proceso con los brazos abiertos, sabiendo que era su mejor oportunidad para que la verdad saliera a la luz de una manera objetiva e irrefutable, más allá de las acusaciones y las defensas de los abogados. Estaba dispuesto a abrir su alma, a hablar de sus errores, de su ceguera, de su negligencia pasiva, de todo lo que fuera necesario para demostrar que su único interés era el bienestar de Sofía. Estaba seguro de que cualquier profesional imparcial podría ver el daño que Elena había infligido, y la necesidad de proteger a la niña de su influencia tóxica. Sin embargo, sabía que Elena jugaría un papel muy diferente. Se presentaría como la víctima perfecta, encantadora, racional, una madre preocupada por un exmarido vengativo que le había robado a su hija. Sería una batalla de percepciones, una prueba de la capacidad de los expertos para ver más allá de las máscaras y descubrir la verdad. Elena, fiel a su naturaleza manipuladora, se preparó para la evaluación como si fuera una audición para el papel de su vida, el más importante de todos. Contrató a un equipo de asesores de imagen y a un psicólogo privado,
para que la entrenara sobre qué decir y cómo decirlo para parecer creíble. Le enseñaron a simular empatía, a usar un lenguaje corporal que era calidez y vulnerabilidad, a llorar en los momentos precisos para generar compasión en los evaluadores. Su objetivo era claro: manipular a los peritos judiciales, hacerles creer su versión de la historia, convencerlos de que Ricardo era un hombre inestable y peligroso que estaba envenenando la mente de su hija contra ella por puro despecho. Pasaba horas ensayando sus respuestas frente al espejo, perfeccionando cada gesto, cada inflexión de su voz. ¿Cree usted que Ricardo es un mal padre?, le preguntó su psicólogo en una de las sesiones de entrenamiento. No, en absoluto, respondió Elena, con una tristeza perfectamente calibrada en su voz y una lágrima asomando en sus ojos. Creo que es un hombre perdido, abrumado por el estrés, y su dolor lo está llevando a hacer estas cosas terribles. Solo quiero que mi marido vuelva a ser el que era, y que mi hija tenga a su familia unida de nuevo. Era una mentira brillante, una actuación digna de un Oscar. Mientras tanto, Ricardo optó por la estrategia opuesta: la honestidad brutal y sin adornos. En sus sesiones con los psicólogos del tribunal, no intentó ocultar sus defectos ni justificar sus errores. Habló abiertamente de cómo su dedicación obsesiva al trabajo lo había llevado a descuidar a su familia, de cómo había ignorado las señales de advertencia del sufrimiento de Sofía, de la inmensa culpa que sentía por no haber protegido a su hija antes, cuando más lo necesitaba. Fui un cobarde, admitió en una de las sesiones, su voz rota por la emoción, las lágrimas corriendo por su rostro sin ningún tipo de control. Elegí creer en la mentira de una familia perfecta porque era más fácil, más cómodo, que enfrentarme a la monstruosa verdad que tenía delante de mis narices. Y mi hija pagó el precio de mi ceguera y de mi cobardía. Su vulnerabilidad y su remordimiento genuino eran palpables, imposibles de fingir. No se presentaba como un padre perfecto, sino como un hombre imperfecto que había cometido errores terribles, pero que ahora estaba desesperadamente intentando enmendarlos y dedicar su vida a la felicidad de su hija. Su sinceridad era su única arma contra la calculada perfección de Elena. Los psicólogos escuchaban atentamente tomando notas, sus rostros impasibles. Ricardo no sabía si le creían, pero sabía que no podía hacer otra cosa. La parte más delicada y crucial del proceso fue, sin duda, la evaluación de Sofía. Ricardo temía que las sesiones fueran demasiado para ella, que la obligaran a revivir traumas que apenas comenzaba a superar en el nuevo ambiente de paz. Pero la psicóloga principal, una mujer amable y con mucha experiencia en trauma infantil llamada doctora Serrano, supo cómo ganarse la confianza de la niña con paciencia y cariño. Utilizó terapia de juego, dibujos y cuentos, para que Sofía pudiera expresar sus sentimientos de una manera no amenazante, en su propio lenguaje. En una de las sesiones, la doctora le pidió que dibujara a su familia. Sofía dibujó a su padre, muy grande y sonriente, sosteniendo su mano. Se dibujó a sí misma a su lado, también sonriendo, con un sol brillante sobre sus cabezas. Y luego, muy lejos, en la otra esquina del papel, dibujó una figura pequeña y oscura, de espaldas a ellos, sin rostro. ¿Y esa quién es?, preguntó la doctora Serrano con suavidad, señalando la figura solitaria. ¿Es mamá?, susurró Sofía sin mirarla. ¿Y por qué está tan lejos y de espaldas? La niña se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Porque siempre está enfadada, y no le gusta jugar. La simplicidad de su respuesta fue más elocuente que cualquier largo discurso. Durante una de las sesiones de terapia de juego, la doctora Serrano le dio a Sofía una casa de muñecas y varias figuras para que representara a su familia. Sofía cogió la figura del padre y la colocó en el salón, jugando en la alfombra con la figura de la niña. Parecía una escena feliz y cotidiana. Luego, cogió la figura de la madre y la puso en el dormitorio, de cara a la pared, sola. La doctora observaba en silencio, sin intervenir, dejando que la niña se expresara libremente. Después de un rato, le preguntó con voz suave: ¿qué está haciendo la mamá en la habitación? Sofía, sin levantar la vista de su juego, respondió con una naturalidad escalofriante que dejó a la psicóloga sin aliento. Está castigada, porque ha sido mala con la niña y le ha gritado. La doctora Serrano anotó la frase en su cuaderno subrayándola varias veces. Era un claro ejemplo de inversión de roles, donde la niña, en su fantasía,
asumía el poder de castigar al adulto que le había hecho daño. Una forma de procesar el trauma. Era un mecanismo de defensa común en niños que han sufrido abuso, una forma de recuperar el control en un mundo que les parece caótico. Cada sesión revelaba nuevas capas del daño emocional que Sofía había sufrido, pero también de su increíble resiliencia. El informe final de los peritos judiciales fue un documento de más de 100 páginas, detallado, clínico y exhaustivo. Ricardo y Miguel lo leyeron juntos en el despacho del abogado, con el corazón en un puño. Cada página que pasaban aumentaba la tensión. Las conclusiones eran claras y devastadoras para Elena, mucho más de lo que se habían atrevido a esperar. El informe describía a Ricardo como un padre con un profundo vínculo afectivo con su hija, consciente de sus errores pasados y genuinamente comprometido con el bienestar y la recuperación emocional de la menor. En cambio, describía a Elena como una persona con claros rasgos narcisistas de la personalidad, una marcada falta de empatía y una tendencia a la manipulación emocional para conseguir sus objetivos. El informe concluía recomendando de forma inequívoca que la custodia exclusiva se mantuviera con Ricardo, y que Elena solo tuviera visitas supervisadas en un punto de encuentro familiar, condicionadas a que iniciara un tratamiento psicológico intensivo y demostrara progresos reales. Era una victoria más contundente de lo que Ricardo se había atrevido a soñar. «Lo tenemos, Ricardo», dijo Miguel. «Con este informe, Rojas no tiene a qué agarrarse. Hemos ganado». Pero Ricardo, conociendo a Elena, sabía que no debía cantar victoria todavía. Estaba seguro de que tenía un último as bajo la manga. «¿Qué significa esto?», gritó Elena por teléfono a su abogado, su voz temblando de una rabia incontrolable. Sostenía una copia del informe psicológico en la mano, arrugándolo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Es un montón de basura. Me están llamando loca. Están diciendo que soy una mala madre. Tienes que hacer algo, Emilio». Rojas, al otro lado de la línea, intentaba calmarla. Su voz sonaba nerviosa por primera vez. «Elena, tranquilízate. Este informe es un revés muy serio, no te lo voy a negar. Pero no es el final. Podemos impugnarlo, solicitar una segunda opinión, argumentar que los peritos estaban predispuestos en tu contra». Pero Elena no lo escuchaba, su mente ya estaba en otro lugar. «No, no hay tiempo para eso. El juicio es en una semana. Necesito algo ahora. Algo que destruya a Ricardo para siempre. Algo que haga que el juez no tenga más remedio que darme a mi hija, aunque sea por miedo». Hubo un silencio en la línea, un silencio cargado de malos presagios. «Elena, ¿qué estás pensando?», preguntó Rojas con cautela, temiendo la respuesta. Una sonrisa gélida y astuta se dibujó en los labios de Elena. «Estoy pensando en una vieja amiga mía. Una que le debe a mi familia un favor muy grande. Una que trabaja en servicios sociales y que sabe cómo hacer que los informes digan exactamente lo que tú quieres que digan. Una funcionaria de servicios sociales, una mujer de aspecto severo y mirada fría llamada Marta, se presentó en la casa de Ricardo sin previo aviso 2 días antes del juicio. Anunció que estaba allí para realizar una visita sorpresa ordenada por el tribunal, aunque Ricardo sabía que eso era mentira, pues Miguel no le había notificado nada. Se quedó helado, comprendiendo al instante que era la última jugada de Elena. La mujer recorrió la casa con ojo crítico, haciendo preguntas incisivas sobre las rutinas de Sofía, sus horarios, su alimentación, buscando fallos, cualquier pequeño detalle que pudiera usar en su contra. Cuando entró en la habitación de Sofía, su mirada se posó en la cama que la niña, en su prisa por ir a jugar, había dejado sin hacer esa mañana. «Un entorno desordenado puede ser perjudicial para el desarrollo emocional de un niño», comentó Marta, anotando algo en su libreta con una expresión grave, una acusación ridícula que en un informe oficial sonaría alarmante. Después de que la funcionaria se fuera, dejando un ambiente gélido en la casa, Sofía le susurró a su padre: «Papá, esa señora no me gusta. Me ha hecho preguntas raras sobre ti, si a veces me gritas o me dejas solo». Ricardo la abrazó, sintiendo un miedo helado, y llamó a Miguel. «Están fabricando un caso de negligencia», confirmó el abogado. El día del juicio final llegó, cargado de una tensión casi insoportable. La sala estaba abarrotada, con toda la élite de Madrid y la prensa presentes para presenciar el desenlace del drama que los había tenido en vilo durante semanas. Ricardo vio a Elena y a Rojas, ambos con una confianza renovada que le heló la sangre.
Tal como Miguel había predicho, Rojas presentó el informe sorpresa de la funcionaria de servicios sociales como una prueba de última hora. Era un ataque demoledor que describía a Ricardo como un padre desorganizado, negligente e incapaz de proporcionar un entorno estable y seguro, usando detalles absurdos como una cama sin hacer y la falta de un menú semanal escrito para construir su caso. El juez leyó el informe con el ceño fruncido y su expresión, antes favorable, se volvió sombría y dubitativa. Ricardo sintió un escalofrío, la horrible sensación de que estaba perdiendo, de que la mentira iba a ganar. Miguel hizo un contrainterrogatorio brillante, exponiendo las contradicciones de la funcionaria, pero ella, claramente instruida, se mantuvo firme en sus falsedades. La balanza se inclinaba peligrosamente a favor de Elena. Con el caso en un punto crítico, Miguel se levantó. Señoría, solicitamos llamar a un último testigo no previsto. Rojas protestó, pero el juez accedió. La defensa llama a declarar a Isabel Gutiérrez. Elena se puso pálida como un fantasma. Isabel entró en la sala, temblando visiblemente, pero con una expresión de firme determinación en su rostro. Juró decir la verdad, y se sentó en el estrado de los testigos. Miguel la guió a través de su testimonio con preguntas suaves y precisas, dándole confía. NZA. Isabel relató con detalle el ambiente de miedo y abuso emocional que reinaba en la mansión cuando ella trabajaba allí. Describió los castigos, las humillaciones constantes, las palabras crueles de Elena a su hija cuando creía que nadie la escuchaba. Su testimonio era un contrapunto devastador a la imagen de madre perfecta que Elena había intentado proyectar, y al informe falso de la funcionaria. Cada palabra que decía era un clavo más en el ataúd de las mentiras de Elena. Rojas intentó destrozarla en el contrainterrogatorio, acusándola de ser una empleada resentida, de haber sido sobornada por Ricardo para mentir. Pero Isabel no se derrumbó. En un momento de increíble valentía, miró directamente a Elena a los ojos y dijo, con una voz clara y fuerte que resonó en toda la sala: «Yo no estoy aquí por dinero. Estoy aquí por Sofía, porque esa niña merece ser feliz, y con usted, señora Vargas, nunca lo será. Y todos los que la conocen lo saben, aunque tengan demasiado miedo para decirlo». El impacto de sus palabras fue inmenso. La sinceridad de la joven había demolido el último muro de defensa de Elena. El testimonio de Isabel fue el golpe de gracia definitivo. El juez, después de escucharla, ya no tenía ninguna duda. Su sentencia final fue rápida y contundente, sin dejar lugar a interpretaciones. Confirmó la custodia exclusiva y permanente para Ricardo Vargas, citando el abrumador cuerpo de evidencia que demuestra un patrón de abuso emocional por parte de la madre. Mantuvo la orden de visitas supervisadas para Elena, pero añadió una condición: no podría tenerlas hasta que el tribunal recibiera pruebas fehacientes de que estaba en terapia y progresando de manera significativa. Además, y para sorpresa de todos, abrió una investigación separada sobre la funcionaria de servicios sociales Marta y sus métodos, sugiriendo que podría haber habido una conducta poco profesional o incluso ilegal, que sería investigada a fondo. Para Elena, fue una derrota total y absoluta. Su reputación, su imagen, su poder. Todo se había hecho añicos en esa sala del tribunal. Salió de la sala sin mirar a su lord y todos, a nadie, su rostro una máscara de odio y derrota, seguida por las cámaras. Ricardo, por su parte, sintió una paz que no había sentido en años. Había terminado. La guerra había terminado. Y él y Sofía habían ganado. Días después, Ricardo y Sofía estaban en el jardín de su casa, que ahora se sentía como un verdadero hogar por primera vez, un refugio de paz. El sol brillaba, los pájaros cantaban y Sofía reía a carcajadas mientras perseguía una mariposa con una red de juguete. Era un sonido que Ricardo no había oído en mucho tiempo, un sonido puro y lleno de la alegría despreocupada de la infancia que le habían robado. Se sentó en el césped observándola, y una sensación de gratitud infinita lo invadió. Habían pasado por el infierno, pero habían salido al otro lado, más fuertes y más unidos que nunca. Sabía que las cicatrices de Sofía tardarían en sanar por completo, que necesitaría tiempo, paciencia y mucho amor para superar todo lo vivido. Pero al verla correr por el jardín libre y feliz, supo que iban a estar bien. El camino por delante no sería fácil, pero lo recorrerían juntos. Y eso era todo lo que importaba.
La pesadilla había terminado. Y una nueva vida, una vida llena de luz, risas, y espera, NZA, acababa de comenzar para ellos. El silencio de su hogar perfecto finalmente se había roto, reemplazado por el sonido más hermoso del mundo, la risa de su hija. El Tribunal de Madrid era un mausoleo de mármol frío y silencio solemne, un lugar donde el aire denso olía a madera antigua, a papel viejo y a la ansiedad contenida de las vidas que se decidían entre aquellas paredes imponentes. Ricardo se sentó junto a Miguel, sintiendo el nudo en su estómago apretarse con cada segundo, cada murmullo que recorría la sala abarrotada de periodistas y curiosos. Al otro lado Elena exhibía una compostura digna de una reina en el exilio, vestida con un traje de chaqueta de un blanco inmaculado. Su rostro era una máscara de dolor sereno, una actuación magistral que ya surtía efecto en la galería. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y ella le dedicó una mirada de profunda tristeza, un gesto calculado para el público, el golpe de una experta manipuladora. No puedo dejar que su teatro me afecte, pensó Ricardo, obligándose a respirar hondo para anclarse en la fría realidad. Todo depende de hoy, todo por Sofía. La figura del juez, un hombre de aspecto severo, entró y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. El juicio estaba a punto de comenzar, y la atmósfera era tan pesada que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Algo estaba a punto de romperse para siempre. Emilio Rojas, el abogado de Elena, se levantó con una confianza arrogante. Señoría, hoy presenciamos la tragedia de una madre devota. El abogado continuó su ataque implacable, tejiendo una narrativa tan convincente como falsa, pintando a Ricardo como un hombre que había sufrido un colapso emocional. Un hombre, señoría, que bajo la presión de sus negocios ha proyectado sus fracasos en la persona que más lo ha apoyado. Ha llegado al extremo de manipular a su propia hija, envenenando su mente para ganar una ventaja en un divorcio provocado por su negligencia. Ricardo sintió la sangre hervir, su tulisi. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se clavaron en sus palmas. Miguel le puso una mano tranquilizadora en el brazo, un recordatorio silencioso de no caer en la provocación. Rojas estaba invirtiendo los roles de víctima y verdugo con una habilidad diabólica. Presentó declaraciones firmadas por supuestos amigos de la pareja, todos miembros de su círculo elitista, que testificaban sobre la naturaleza distante y errática de Ricardo. Cada declaración era una puñalada. Luego, como un mago, Rojas anunció con voz grave, «Y ahora, señoría, tenemos una prueba de última hora que confirma nuestros peores temores». Presentó un informe de una funcionaria de servicios sociales, Marta, fruto de una visita sorpresa. El informe era un tejido de mentiras, describiendo un hogar caótico y negligente, citando detalles absurdos como prueba de la incapacidad de Ricardo. El juez leyó el documento con el ceño fruncido. La falsa resolución se cernía sobre la sala como una sentencia de muerte. Ricardo sintió el suelo abrirse bajo sus pies, un abismo de desesperación. La mentira, vestida con el sello de la oficialidad, estaba ganando. Vio una sonrisa de triunfo apenas perceptible en los labios de Elena. Estaba perdiendo. ¿Cómo pueden creer esta farsa?, pensó con una angustia que le atenazaba la garganta, sintiendo el peso de todas las miradas juzgándolo, condenándolo. La estrategia de Elena había sido brillante en su crueldad. No se habían limitado a negar las acusaciones, habían construido una contranarrativa que hacía que la verdad pareciera una invención maliciosa. El informe de la funcionaria corrupta era la pieza clave que daba un barniz de objetividad a su sarta de mentiras. Miguel se levantó, su rostro sereno contrastando con la tormenta interior de Ricardo. Contrainterrogó a la funcionaria con una precisión quirúrgica, exponiendo pequeñas contradicciones, pero la mujer, bien instruida por Rojas, se mantuvo firme en su versión, repitiendo sus falsas conclusiones con una convicción inquebrantable. La duda se había instalado en la mente del juez. Se podía ver en sus ojos, en la forma en que miraba a Ricardo, ya no como una posible víctima, sino como un posible agresor. La caída era vertiginosa, y todo por lo que había luchado estaba a punto de ser enterrado. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, cuando el martillo del juez parecía a punto de sellar su destino, Miguel jugó su última carta. «Señoría, en vista de estas graves y sorprendentes acusaciones», dijo con voz firme, «solicitamos permiso para llamar a un último testigo,
cuyo testimonio es crucial para esclarecer la verdad. Rojas se puso en pie de un salto, protestando enérgicamente. Objeción. Esto es una táctica dilatoria. La defensa no ha notificado a ningún otro testigo. Pero el juez, quizás movido por un último vestigio de duda, lo silenció con un gesto. Se deniega la objeción. Quiero escuchar a este testigo. Proceda, abogado Morales. Miguel asintió con gratitud. La defensa llama a declarar a la señorita Isabel Gutiérrez. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El nombre no le sonaba a nadie de la alta sociedad. Pero a Elena sí. Ricardo vio cómo su rostro perdía todo el color. Su compostura de víctima se resquebrajó por primera vez, reemplazada por una expresión de puro y helado pánico. El juego acababa de dar un vuelco inesperado. La esperanza, frágil y tenue, regresó al corazón de Ricardo. Isabel entró en la sala, sus pasos resonando en el silencio expectante. Estaba visiblemente nerviosa, pero en sus ojos había una determinación que Ricardo no le había visto nunca. Juró decir la verdad con una voz que, aunque baja, era firme. Isabel se sentó en el estrado, un David enfrentándose a dos Goliaths. Miguel la guió con preguntas suaves, y entonces la verdad empezó a fluir. Describió la mansión no como un hogar perfecto, sino como una prisión dorada gobernada por el miedo. Habló de la crueldad sutil, de las humillaciones constantes a puerta cerrada, de los castigos desproporcionados por faltas infantiles. La señora Vargas le decía a Sofía que era una decepción, contó Isabel, su voz quebrándose por la emoción. Le decía que nadie la querría si no fuera por su dinero. Yo la oía llorar en su habitación por las noches, abrazada a su osito, pidiendo que su papá volviera pronto para protegerla. Cada palabra era una pincelada que borraba el retrato de la madre perfecta y revelaba el rostro de un monstruo. La sala escuchaba en un silencio absoluto, cautivada, horrorizada. La verdad, simple y desgarradora, estaba finalmente saliendo a la luz, de la boca de la persona más inesperada. Rojas, furioso, se lanzó sobre Isabel en el contrainterrogatorio, intentando intimidarla, pintarla como una empleada rencorosa o sobornada. No es cierto que el señor Vargas le ofreció dinero para contar estas mentiras, espetó, pero Isabel encontró una fuerza que no sabía que poseía. Me ayudó porque sabía que tenía miedo de su esposa. Todo lo que he dicho es la verdad. En un acto de valentía que dejó a toda la sala sin aliento, Isabel giró la cabeza y miró directamente a Elena, que la fulminaba con la mirada. Usted sabe que es verdad, señora. Usted sabe lo que le hacía a su hija cuando creía que nadie miraba. La confrontación fue tan tan cargada de una verdad innegable, que Elena tuvo que apartar la mirada, derrotada. La máscara se había roto en 1000 pedazos. Con el testimonio de Isabel resonando aún en la sala, Miguel se dirigió al juez. Señoría, tenemos una última prueba, que corrobora todo lo que la señorita Gutiérrez acaba de testificar. Una prueba que viene del corazón mismo del sufrimiento de la niña. Se giró hacia Ricardo, y le hizo una seña. Ricardo se levantó, sus piernas temblaban, pero su determinación era de acero. Subió al estrado, y en sus manos llevaba el objeto que lo había empezado todo. Era la vieja y desgastada muñeca de trapo de Sofía. La sostuvo con una delicadeza casi reverencial, como si fuera el objeto más sagrado del mundo. El silencio en la sala era absoluto. ¿Qué es eso?, preguntó el juez. Esto, señoría, es el único amigo de verdad que ha tenido mi hija, respondió Ricardo. Es su confidente, su guardián de secretos. Es el lugar donde escondía su dolor para que su madre no la castigara por estar triste. Con un cuidado infinito, ante la mirada atónita de toda la sala, Ricardo abrió el pequeño bolsillo secreto cosido en la espalda del vestido del juguete. De su interior, sacó una pequeña pila de papeles doblados. La prueba definitiva. Ricardo desdobló los papeles uno por uno, y, a través de un proyector, las imágenes aparecieron en la gran pantalla de la sala del tribunal. Eran los dibujos de Sofía. El impacto fue devastador. No eran dibujos alegres. Eran pesadillas plasmadas en papel, la niña encerrada en una jaula mientras una figura grande sonreía fuera. La niña llorando ríos de lágrimas en un rincón oscuro.
La figura de una mujer con la boca abierta en un grito silencioso. Cada trazo era un testimonio mudo, más elocuente que cualquier palabra. Junto a los dibujos, Ricardo leyó en voz alta las pequeñas notas escritas con caligrafía infantil. Mamá dice que soy tonta. Quiero que papá me abrace. Rosita es mi amiga, ella no me grita. Un sollozo ahogado se escuchó en la galería. El J.U.E.Z. miraba las imágenes, su rostro una máscara de horror. Y entonces, para rematar, Miguel reprodujo de nuevo el audio grabado por Isabel. La combinación era abrumadora, irrefutable. La verdad había explotado en el centro de la sala. El castillo de naipes de Elena se había derrumbado. «¡Es mentira! ¡Todo es una mentira!», gritó Elena de repente, poniéndose en pie de un salto, su voz aguda y estridente rompiendo el hechizo de horror. Su máscara de control se había desintegrado, revelando el rostro de una furia narcisista acorralada. Señaló a Ricardo con un dedo tembloroso. Él la obligó. Él la manipuló, para que hiciera esos dibujos, para que dijera esas cosas. Es un monstruo que está usando a nuestra hija para destruirme. Su arrebato fue tan violento y descontrolado, que incluso su propio abogado, Emilio Rojas, pareció sorprendido y avergonzado. Intentó hacer que se sentara, pero Elena lo apartó con un manotazo. Estaba completamente fuera de sí, su verdadera naturaleza expuesta a la vista de todos. El juez golpeó la mesa con su mazo. «Silencio, señora Vargas, siéntese o la haré desalojar de la sala». Pero Elena no lo escuchó. Su crisis pública era la confirmación final de todo lo que se había dicho sobre ella. Su falta de control, su rabia, su incapacidad para aceptar cualquier responsabilidad. Todo estaba allí, a la vista de la élite de Madrid y de las cámaras de televisión. En su intento desesperado por salvar su imagen, la había destruido para siempre, con sus propias manos y su propia voz. La caída de la reina había sido total. El juez, con una expresión de severidad que no dejaba lugar a dudas, dictó su sentencia sin siquiera tomarse un receso para deliberar. Las pruebas eran tan abrumadoras que no necesitaba más tiempo. Este tribunal ha escuchado testimonios y ha visto pruebas que pintan un cuadro profundamente perturbador de abuso emocional continuado, comenzó, su voz resonando con la autoridad de la ley y la moral. La evidencia presentada por la defensa es concluyente y no deja lugar a ninguna duda razonable. Miró directamente a Elena, que lo escuchaba con una expresión de incredulidad y odio. Por lo tanto, en el mejor interés de la menor Sofía Vargas, este tribunal decreta lo siguiente. Se otorga la custodia legal y física, de forma única y permanente, a su padre, el señor Ricardo Vargas. Un suspiro de alivio colectivo recorrió una parte de la sala. Ricardo cerró los ojos, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, lágrimas de gratitud, de agotamiento, de una paz inmensa. Lo había logrado. Sofía estaba a salvo para siempre. La pesadilla había terminado. El martillo del juez había caído, pero esta vez, había caído del lado de la justicia, del lado de la verdad, del lado de una niña inocente, que solo quería que la quisieran un poco. La victoria era completa, pero el sabor era agridulce, marcado por el dolor que había sido necesario exponer. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez no había terminado. Su mirada se endureció aún más al dirigirse a Elena. En cuanto a usted, señora Vargas, este tribunal le prohíbe cualquier contacto con su hija, hasta que se someta a una terapia psicológica intensiva y un informe favorable de un perito judicial certifique que usted ya no representa un peligro para el bienestar emocional de la menor. Cualquier intento de contacto será castigado con todo el peso de la ley. Fue una condena total, una aniquilación pública de su estatus y su poder. Pero el juez fue un paso más allá, enviando una onda de choque a través de la comunidad legal y social de Madrid. Además, este tribunal abrirá una investigación formal sobre la conducta de la funcionaria de Servicios Sociales, la señora Marta Jiménez, y sobre cualquier posible interferencia o manipulación de testigos en este caso. La justicia no tolerará que se usen las instituciones para perpetuar el abuso. La amenaza velada a Emilio Rojas fue tan clara que el abogado pareció encogerse en su asiento. El juez había hecho más que resolver un caso de custodia. Había enviado un mensaje claro a la élite silenciosa y cómplice. La impunidad se había terminado. Se levanta la sesión, concluyó, su golpe de mazo sonando como el trueno final de una tormenta que, por fin, ha
Y, con acento agudo, ha pasado. La sala estalló en un caos de flashes de cámaras y preguntas a gritos. Los periodistas se abalanzaron sobre Ricardo y Miguel, que fueron rodeados al instante. Elena fue escoltada fuera por una puerta lateral, su rostro una máscara de furia y humillación, huyendo de las consecuencias. Ricardo, todavía abrumado, se apoyó en su amigo, que lo abrazó con fuerza. «Lo conseguimos, Ricardo. Se ha hecho justicia», le dijo Miguel al oído. Ricardo no podía hablar, solo asentir, las lágrimas corriendo libremente. Vio a Isabel entre la multitud, y sus miradas se cruzaron. Él le articuló un gracias silencioso, y ella le respondió con una pequeña y tímida sonrisa, una sonrisa de alivio y de deber cumplido. Había arriesgado todo por hacer lo correcto, y su valentía había sido la clave. En medio del caos, Ricardo solo podía pensar en una cosa: Sofía. Necesitaba verla, abrazarla, decirle que todo había terminado, que ya no tenía que tener miedo nunca más. Con la ayuda de los guardias, Miguel y él se asalatale. Abrieron paso a través de la marabunta de periodistas, y salieron del tribunal, dejando atrás el circo mediático, el dolor y las mentiras. Se dirigían hacia la luz, hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de esperanza. En una pequeña sala de espera contigua, diseñada para proteger a los menores, Sofía estaba sentada en un sofá de colores, dibujando en un cuaderno junto a la psicóloga, la doctora Serrano. Había estado allí durante todo el juicio, protegida del drama. Cuando la puerta se abrió y vio a su padre, su rostro se iluminó con una sonrisa pura. Corrió hacia él y saltó a sus brazos, y Ricardo la abrazó con una fuerza que contenía todo el amor, el miedo y el alivio de los últimos meses. «Papá, has vuelto», susurró ella en su cuello. «Sí, mi amor, he vuelto. Y ya no me voy a separar de ti nunca más», respondió él, su propia voz ahogada por la emoción, besando su pelo, su frente, sus mejillas. «¿Ya no tenemos que tener miedo?», preguntó ella, mirándolo con sus grandes ojos, buscando la confirmación final. «No, princesa». «Nunca más», le aseguró él, mirándola con una solemnidad que ella entendió perfectamente. «Se acabó, somos libres». La niña sonrió, una sonrisa de verdad esta vez, una que llegaba hasta sus ojos, y lo abrazó de nuevo aferrándose a él como su ancla, su protector, su héroe. En ese abrazo, en la tranquila seguridad de esa pequeña habitación, lejos del ruido y la furia, un padre y una hija comenzaron a reconstruir su mundo. Mientras salían del edificio por una salida trasera para evitar a la prensa, Ricardo llevaba a Sofía en brazos, su pequeña cabeza apoyada en su hombro. La niña se había quedado dormida, agotada por la tensión emocional del día. Miguel caminaba a su lado, con una expresión de profunda satisfacción. «Habrá apelaciones, por supuesto», dijo el abogado en voz baja para no despertar a la niña. «Rojas no se rendirá tan fácilmente. Pero no tienen nada. El caso es sólido como una roca. Hemos ganado, Ricardo». Ricardo asintió, aunque la batalla legal ya no le importaba tanto. Tenía lo que más quería en el mundo a salvo en sus brazos. Miró el rostro pacífico de su hija dormida, y sintió una oleada de amor tan abrumadora, que casi le corta la respiración. Abby ha luchado contra su esposa, contra su círculo social, contra un sistema legal, que a menudo favorece a los poderosos. Y había ganado. No por su dinero, sino por la verdad, por el amor inquebrantable que sentía por su hija. El sol de la tarde bañaba las calles de Madrid con una luz dorada, y a Ricardo le pareció la primera luz de un nuevo amanecer. La pesadilla había terminado. La vida, su verdadera vida, acababa de empezar de nuevo para ambos. Aquella noche, la mansión de los Vargas, antes un lugar de silencio opresivo y miedo, se llenó de un sonido nuevo y maravilloso: la risa. Ricardo y Sofía hicieron una guerra de almohadas en el enorme salón, enviando plumas volando por todas partes, riendo hasta que les dolió el estómago. Después pidieron pizza, la comida favorita de Sofía, que Elena siempre le había prohibido por considerarla vulgar, y la comieron sentados en el suelo, directamente de la caja. Por primera vez en años, la casa se sentía como un hogar, un lugar de calidez y seguridad. Ya no era un escenario para la alta sociedad, ni una prisión dorada. Era su refugio. Más tarde, mientras Ricardo arropaba a Sofía en la cama, la niña lo miró con seriedad. «Papá,
¿Rosita está contenta también? Ricardo sonrió. Fue a buscar el viejo juguete y lo colocó en la almohada, junto a la cabeza de Sofía. Sí, princesa. Creo que Rosita está muy contenta, porque ha cumplido su misión. Ha guardado tus secretos y te ha mantenido a salvo. Ahora puede descansar. Sofía abrazó el objeto, y a su padre al mismo tiempo. Gracias, papá, por escuchar a Rosita. Y con esas palabras, cerró los ojos y se quedó profundamente dormida, con una paz que Ricardo no le había visto nunca. Ricardo se quedó en la habitación de Sofía durante mucho tiempo, observándola dormir, con el corazón rebosante de una mezcla de dolor por el pasado y esperanza por el futuro. La batalla había sido ganada en el tribunal, pero él sabía que la verdadera curación apenas comenzaba. Las cicatrices emocionales que Elena había dejado en su hija eran profundas y tardarían tiempo en sanar. Necesitaría paciencia, terapia, y sobre todo, un amor incondicional y constante para reconstruir la confianza y la autoestima que le habían arrebatado. Se prometió a sí mismo, en el silencio de la noche, que dedicaría cada segundo de su vida a esa tarea. Ya no habría más viajes de negocios largos ni eventos sociales vacíos. Su única prioridad, su único propósito sería ella. Sería el padre que siempre debió haber sido, el que la escuchaba, el que la protegía, el que la ponía por encima de todo. La luna llena brillaba a través de la ventana, iluminando el rostro sereno de la niña. Por fin, después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad, en la sombra de una mentira, podían mirar hacia adelante, hacia un futuro donde solo había una regla: ser felices, juntos. Y esa era una promesa que Ricardo Vargas estaba decidido a cumplir, costara lo que costara. A la mañana siguiente Ricardo se despertó con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido. El peso del mundo parecía haberse levantado de sus hombros. Bajó a la cocina y encontró a Sofía ya despierta, sentada a la mesa del desayuno, charlando animadamente con la cocinera, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. La atmósfera en la casa había cambiado por completo. El personal, antes tenso y temeroso, ahora sonreía abiertamente. La tiranía de Elena se había desvanecido, y con ella, el miedo que impregnaba cada rincón. Ricardo se sentó con su hija, y por primera vez, compartieron un desayuno normal, hablando de cosas de niños. De la escuela, de sus amigos, de la película de dibujos animados que querían ver. Era una escena de una simplicidad abrumadora, y sin embargo, para Ricardo, era el mayor de los lujos. Era la vida que le habían robado. Se dio cuenta de que no solo había salvado a su hija, sino que también se había salvado a sí mismo de una vida vacía y superficial. Había encontrado su verdadero norte, su razón de ser, y estaba sentada justo frente a él, con un bigote de leche y una sonrisa que valía más que toda su fortuna. Los periódicos y los programas de televisión se hicieron eco del veredicto durante días. El caso Vargas se convirtió en un símbolo, una historia de advertencia sobre los secretos oscuros detrás de las fachadas más brillantes. La élite de Madrid, que había dado la espalda a Ricardo, ahora se veía obligada a enfrentarse a su propia hipocresía. Muchos de los que habían testificado a favor de Elena ahora intentaban llamar a Ricardo, ofreciéndole su apoyo tardío. Él ignoró sus llamadas. Había aprendido una dura lección sobre la verdadera naturaleza de la amistad. Su mundo ya no era ese. Su mundo era mucho más pequeño ahora, pero infinitamente más real. Se centró en crear una nueva rutina para Sofía, una basada en la estabilidad, la diversión y la comunicación abierta. Iban al parque, hacían los deberes juntos, cocinaban cenas, desastrosas pero divertidas. Poco a poco, Ricardo vio cómo su hija florecía. La niña tímida y asustada estaba siendo reemplazada por una niña curiosa, risueña y llena de vida. Las pesadillas nocturnas se hicieron menos frecuentes, y las sonrisas, mucho más habituales. El proceso de curación era lento, pero cada pequeño brote de alegría era una victoria, una prueba de que estaban en el camino correcto. Unas semanas después del juicio, Ricardo recibió una carta del abogado de Elena. No era una notificación de apelación como había esperado. Era una solicitud formal para iniciar el proceso de divorcio de mutuo acuerdo, aceptando todas las condiciones impuestas por el juez. Adjunta a la carta, había una nota personal de Elena. Ricardo la leyó con una mezcla de curiosidad y recelo.
La nota era breve y fría. No contenía ninguna disculpa, ningún atisbo de remordimiento. Simplemente decía, has ganado. Disfruta de tu victoria, yo seguiré mi camino. Ricardo dobló la nota y la tiró a la basura. No sentía odio, ni ira, solo un vacío, una profunda tristeza por la mujer que nunca había conocido realmente, y un inmenso alivio por haber escapado de su órbita tóxica. Firmó los papeles del divorcio esa misma tarde, cerrando oficialmente el capítulo más oscuro de su vida. Ahora podía mirar hacia el futuro sin ataduras, sin la sombra de Elena cerniéndose sobre ellos. La guerra había terminado en todos los frentes. Solo quedaba la paz, y la tarea de construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Una vida de verdad, simple y llena de momentos que el dinero no podía comprar. ¿Qué quieres hacer este verano,